Bienvenidos a Zona Caliente, les saluda Jackie Félix con el placer de siempre al encontrarnos a través de esta pantalla y por supuesto con la grata compañía del señor Rodrigo Arana. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás, Jackie? Muy Qué bien. placer estar contigo esta tarde. Un fuerte abrazo a todos los que nos acompañan en Zona Caliente. Ya lo saben, son 2 horas de mucha información. Iremos de un lado al otro, pero bueno, usted si se queda con nosotros, créame que después de 2 horas va a estar bastante satisfecho. Y muy bien informado, exactamente, porque, atención, estaremos platicando de los preparativos de cara a la próxima Copa del Mundo, en donde México será coanfitrión junto con Estados Unidos y Canadá. Y es que el gigante de acero, con sus más de 50,000 almas de aforo, ya está más que listo para recibir esta edición de la Copa del Mundo del fútbol de la FIFA y le daremos todos los detalles. Y bueno, ya lo sabe usted, lo que ha hecho Chicharito en los últimos días ha causado ¿Goles? muchísima polémica. No, los goles están muy escasos. No los debe. Jackie, pero es bueno para hablar en redes sociales. Y bueno, lo que ha dicho ha molestado no solo en general a la gente, sino también a sus compañeras del rebaño sagrado, jugadoras de Chivas Femenil, que también se han hecho presentes y lo han de cierta forma exhibido. Así que tendremos todo esto y más adelante. Y el asunto es que también la institución como tal y un patrocinador ya se pronunció en cuanto a estas desafortunadas declaraciones. Pero más adelante, en Zona Caliente Europa, ¿quiénes son los 10 históricos de la Casa Merengue? Y es que ya fue entregado este dorsal a alguien que se espera que haga historia con el club del Real Madrid, pero aquí vamos a recordar a los mejores que han portado este número. Y bueno, hablando en Zona USA, usted ya sabe, los campamentos han comenzado para los equipos, preparando el arranque de la temporada. Vamos a tener todos los detalles, qué es lo que está pasando en la NFL, polémica, datos. Va a ser un show bastante completo. Así terminaremos la última media hora de esta Zona Caliente, Jackie. Así es, señores. Así es que pónganse cómodos porque la Zona Caliente ya comienza y les decíamos de cómo se está preparando México y, por supuesto, sus sedes para recibir la próxima edición de la Copa del Mundo del 2026. Bueno, el denominado gigante de acero, casa de los Rayados y las Rayadas del Monterrey, pues ya ha reportado que esos 105/68 de césped están en óptimas condiciones e incluso ya será inaugurada esta cancha en estos días porque ya va a jugar Rayadas en primera instancia, después vendrá el partido del fin de semana para los de la pandilla y bueno, si algo se espera de este inmueble es precisamente que toda esa tecnología que lo acompaña pues evidentemente haga gala en esta próxima edición mundialista. Estas son las sedes de México para el Mundial del 2026, Ciudad de México con el estadio que todavía denominamos Azteca, sabemos que también estará el estadio, la casa de las Chivas del Guadalajara como sede y bueno, finalmente el gigante de acero que ya ha demostrado que su cancha está en óptimas condiciones. Les decíamos, tiene un aforo para 53,500 personas. Rodrigo Arana, este inmueble que sin duda alguna es uno de los más tecnológicos, digamos, ¿no? Que más tecnología le han impreso desde su inauguración hace prácticamente una década. El 2 de agosto del 2015 fue inaugurado este estadio, la nueva casa, la nueva y flamante casa de los Rayados y Rayadas del Monterrey. De los más nuevos, para mucha gente, yo no he podido ir a Monterrey, pero lo que me dicen en general es que es el mejor estadio de México. Sí, o sea, en cuanto a instalaciones, en cuanto a calidad, no hay mejor estadio que el de los Rayados de Monterrey, que será precisamente una de las sedes de la selección mexicana de esta fase, al menos de grupos, en el comienzo del torneo. Se va a jugar en Guadalajara, se va a jugar en Monterrey y en la Ciudad de México. Y bueno, el gigante de acero creo que sí lleva mano como... Bueno, hay que ver cómo queda el Azteca también. Exacto. ¿No? Hay que ver cómo queda el Azteca. Y también el estadio de las Chivas, hay que decirlo, sí, que lindo. en su momento con estas remodelaciones también quedó espectacular. Pero bueno, señores, ¿quién mejor que Gerardo Suárez, que desde la Sultana del Norte, nuestro compañero y corresponsal, nos tiene todos los detalles de cómo luce el gigante de acero y cómo se prepara, por supuesto, para recibir a todos los aficionados al fútbol en la próxima edición de la Copa del Mundo? Adelante, Gerardo, te escuchamos. En este estudio, Rodrigo Arana y tu servidora Jackie Félix. Mi querido Rodrigo, qué gusto me da saludarte desde una calurosísima Monterrey. Buenas noches allá en la Ciudad de México, así como nuestros amigos de Zona Caliente con las novedades en cuanto a Tigres que van a visitar este sábado
al campeón defensor Toluca. Sin novedades hasta el momento, Guido Pizarro ha podido trabajar con prácticamente todo el plantel, obviamente con las obligadas ausencias de Juan Francisco Bruneta y de Joaquín Pereira, que van a estar en el Juego de Estrellas entre la Liga MX y la MLS, así como la de Jesús El Stitch Angulo, que todavía se está recuperando de una intervención quirúrgica a la cual fue sometido a principios del mes de junio. En cuanto al partido, a lo que se viene, bueno, tuvimos la oportunidad, mi querido Rodrigo, de platicar nada más y nada menos que con Héctor Mancilla, el campeón goleador histórico que tiene tanto el Toluca como Tigres, que fue campeón con ambas instituciones y obviamente no dudó en confesar que tiene el corazón dividido cada vez que ambas instituciones se ven las caras, pero eso sí, a pesar de que en Toluca fue bicampeón de goleo, fue campeón de liga, sí dejó en claro que su corazón es y pertenecerá a los incomparables. Eso sin contar, obviamente, que si a él le diera la oportunidad de elegir entre un atacante como Gignac y otro como Paulinho, pues dice que a ojos cerrados se quedaría con el francés, con quien tuvo la oportunidad, por cierto, de compartir el vestidor, incluso ser su compañero de cuarto en la última estancia de Mancigol con el conjunto de la U de Nuevo León. Mi querido Rodrigo, te mando un fuerte abrazo y seguiremos pendientes de todo lo que pasa en torno a Tigres, quienes, por cierto, este viernes van a presentar ya sus refuerzos al Gacelo López, a Ángel Correa y a José Carrera, el portero juvenil. Te mando un fuerte abrazo, Rodrigo, y seguiremos pendientes de todo lo que pasa en torno al conjunto universitario. Saludos. Bueno, gracias Gerardo por tu reporte y vamos a aprovechar para escuchar, o ver mejor dicho, la entrevista que hizo nuestro compañero Alonso Basurtiño, que estuvo con el Comanche, quien es prácticamente el diseñador, el creador, el autor de los que son los pósters de la Copa del Mundo, todo lo que ha pasado alrededor de esto, y es interesante escuchar la plática que tuvo Basurto con él. Adelante, mi querido Basurto, vamos contigo. Tocándolo ya rápidamente y metiéndonos de lleno al tema de tu trabajo, lo que has hecho, las obras de arte para la Copa del Mundo del 2026, fuiste el encargado de hacer o de plasmar más bien tu talento en las sedes de la Copa del Mundo. Monterrey, Guadalajara y México, ¿qué representó para ti? Pues en primera un reto, ¿no? Un reto creativo muy grande como ninguno me había tocado hasta ahora en mi carrera profesional y pues también una oportunidad de plasmar algo, pues digamos, pues ambicioso, ¿no? Que hablara de nosotros, de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestro pueblo, de nuestra identidad, de nuestro fútbol, que pues es diferente de cualquier fútbol del mundo, ¿no? Que también la pasión que vivimos como mexicanos por el fútbol, pues es grandísima, no se equipara al de ningún otro país. Y creo que eso era también parte de lo que había que explorar y que abordar para la creación de estos pósters. La pasión por el fútbol, por los colores, por el deporte en sí, ¿no? Entonces, esa cuestión, pues, era bien importante y al realizar los pósters había que tocar base por ahí. Ahora, hablando de los pósters y del trabajo que hiciste, la pregunta obligada es, ¿qué te inspiró? ¿Qué ocasionó que todo esto se pudiera plasmar, ¿no? Porque me imagino que ideas todo el tiempo pasan por tu cabeza, pero ya ese tipo de ideas concretas, plasmarlas, ¿qué fue lo que te inspiró? Claro, sí, bueno, pues con la convocatoria de FIFA, la invitación a participar en el diseño de estos 3 pósters, digamos, la indicación que había que abordar, pues era justamente explorar la identidad local de cada una de las ciudades sede, ¿no? Porque a diferencia de otras ciudades, bueno, México quiso realizar los 3 pósters en conjunto bajo una misma visión, que para mí también representaba el reto de crear una identidad gráfica, ¿no? No nada más, pues, plasmar, digamos, pues, cualquier cosa ahí en el póster, sino que intentar abordarlos desde una perspectiva de, pues, crear una identidad, de hablar de quiénes somos, de qué es lo que diferencia al fútbol de Ciudad de México, del de Monterrey, al de Guadalajara, que pues es igual en todo el mundo, ¿no? Tienen las mismas reglas, básicamente, el de que se juega aquí o en China, diríamos.
aquí en México. Entonces, esta exploración de identidad, de pues qué elementos eran los que distinguen y los que diferencian a cada una de las ciudades, era el eje central de la creación de estos pósters. Muy bien, esta jornada de la Liga MX estará viendo la actividad entre Cruz Azul y el Club Esmeralda, el Club de James Rodríguez, el Club León, que visita el Estadio Olímpico Universitario para enfrentarse a la máquina cementera de Nicolás Larcamón, el cuadro local que se ubica en el 13º puesto con 2 unidades, producto de 2 empates, mientras que la Fiera es el 10º. Cierra el top 10 de esta Apertura 2025 en la Liga, después de una derrota y una victoria. Así es que vamos con Fabricio Domínguez, quien nos tiene puntualito el reporte de lo que está pasando con la máquina cementera y, por supuesto, la previa de este duelo. Adelante, Fabri. Jackie, gusto en saludarte a toda la gente de Zona Caliente. Pues las negociaciones entre Luka Jovic y Cruz Azul, lo cierto es que cada vez son más complejas. Primero porque ya no había negociaciones, ya estaba todo acordado y Luka Jovic solamente estaba esperando que la directiva de Cruz Azul le comprase su vuelo para México y ya pudiera venir a la capital del país. Sin embargo, se fue retardando todo esto por no poder dar de baja a Giorgos Giakoumakis. Esto desesperó a Luka Jovic y sobre todo le dio desconfianza y es por eso que comenzó a escuchar más ofertas. Así es que, sabiendo que ya está muy lejos la posibilidad de que Luka Jovic venga al fútbol mexicano, ya Cruz Azul ha comenzado a sondear diferentes opciones. Sí, ya tiene un plan B. Todavía no hay nombres específicos como tal, porque todavía como tal no han iniciado negociaciones, pero sí ya han revisado los otros nombres que tienen en carpeta. Así es que, en este sentido, muy compleja la llegada del serbio a México. Por otro lado, este día hubo conferencia de prensa por parte de la máquina. Habló el director técnico Nicolás Larcamón. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí sus declaraciones. No, indudablemente que el nivel al momento todavía está lejos del vuelo futbolístico que podemos tener. Creo que por pasajes, sobre todo en este último partido, hubo momentos en el que, principalmente en la fase con pelota, estuvimos muy cerca de ver cosas de las que pretendemos ver. Yo lo dije de la primera, cada vez que me presento al frente de una conferencia, trato de cuidar mucho, no sonar a excusa en algunas circunstancias propias de lo que ha sido un poco los condicionantes de la preparación y todo. Pero creo que muy en breve y Dios mediante, a partir ya de este siguiente partido, en condición de local, nuevamente con nuestra afición en el campo en el que hacemos de local, confío en que vamos a estar creciendo partido a partido, que vamos a estar cada vez más cerca de ese nivel deseado. Ahí las palabras del director técnico de la máquina, que este fin de semana, el sábado, recibirán a León en el Estadio Olímpico Universitario antes de partir rumbo a Estados Unidos para iniciar su participación en la Leagues Cup. Así la información de la máquina. Jackie, amigos de Zona Caliente, vuelvo con ustedes. Gracias, querido Fabricio Domínguez. Y ya nos adelantaba también la situación con Luka Jovic, este delantero que es del interés de la máquina cementera, pero bueno, aunque todavía no están claras lo que sucederá con esta situación, el Cruz Azul tiene en sus filas a uno de los líderes de goleo de esta Apertura 2025. Es cierto que es muy temprano, es cierto que vamos apenas por esta jornada 3, esos 2 empates del Cruz Azul, uno fue sin goles y el otro fue a 3 tantos con el Atlas. Ahí el hat-trick de Sepúlveda, que lo tiene como líder, señor Rodrigo Arana. Y es que la pregunta es para usted, porque evidentemente queremos saber su opinión con respecto a si es que a Nicolás Larcamón le está llegando la presión al frente de la máquina cementera, luego de que en el arranque de esta Apertura 2025 pues han tenido 2 empates. Insisto, uno fue sin goles ante Mazatlán, pero ya en el segundo consiguen ante el cuadro atlista un empate a 3. Sí, viene de atrás. A ver. ¿Hay presión o no hay presión? Creo que es muy temprano para empezar a hablar de presión. Por favor, dejen trabajar a los entrenadores. Sé que a la producción le gusta la polémica. A ver, Larcamón va a tener presión por un simple hecho, que es dirigir a Cruz Azul. Cruz Azul
tuvo buenos resultados con Vicente Sánchez, no lo mantuvieron y apostaron por Larcamón, que ha sido un técnico bastante vistoso, bastante eficiente con equipos pequeños, equipos sin mucha presión. Lo hizo en Puebla, lo hizo en Necaxa, en León, donde tenía algo un poco más armado, donde había un poco más de aspiraciones. Los resultados no fueron tan buenos. La presión, claro que existe, me parece que entiende perfectamente dónde está sentado, y en Cruz Azul, como pasa en América, como pasa en Tigres, como pasa en Monterrey, como pasa en Toluca, inclusive en Pumas, son equipos que aspiran a ganar cada una de las jornadas. Lo que pasa en la última jornada en contra del Atlas, la verdad es que terminas rescatando un resultado que parecía se te iba a ir de las manos. Ese partido no lo debió de haber perdido el conjunto rojinegro, no por nada terminaron echando a Pineda del partido. Pero lo que pasó con Mier, y veíamos parte de las declaraciones, pero fue Larcamón muy claro en el tema del portero. Yo creo que, a ver, lo que pasó el fin de semana anterior en la jornada 2, fue una situación complicada. 2 errores de Mier que terminan en gol y que, bueno, terminan cargando la balanza para el conjunto del Atlas. Está empezando el torneo, hay que darle calma, trabaja bien, no por nada lo llevaron a Cruz Azul. Claramente con el pasar de las jornadas, si los resultados no se empiezan a dar, empezará ahora sí a haber mucho más presión en esta olla. Pero hay que esperar. Este Cruz Azul, creo yo, es de los mejores planteles en el torneo y seguramente al final de la temporada regular lo estaremos platicando y va a estar entre los primeros 3 de la Liga MX. Esto siempre y cuando Mier ya no meta la pata, ¿no? Por decirlo alguna cosa, pero es un portero con toda la experiencia, inclusive en el All-Star Game de la MLS. Se espera que jueguen contra el León el fin de semana. En fin, creo que Cruz Azul ha empezado, sí, mal porque no ha conseguido los 3 puntos en los 2 partidos anteriores. Que dejó la vara alta, pero ha empatado, no ha perdido tampoco. Acuérdate del récord invicto de Vicente Sánchez también. Sí. No se esperaba menos del señor Larcamón. ¿Tú esperabas más del Larcamón? Pues sí. Sí, al menos en los primeros 2 partidos, sí. Es que si estás dejando ir a un entrenador que te dio un récord de invictos, que te calificó a la liga, que pero te llevó a tener una Lo que no tenía Vicente era experiencia, no, Jackie. Larcamón está probado en el fútbol mexicano. Por eso, se supone que el Larcamón tiene más experiencia, ha estado ya más en el fútbol nacional. Y bueno, eso me lleva a mí también a exigirle un poco más al técnico argentino. Pero bueno, la invitación para todos ustedes para que nos acompañen porque tenemos triple cartelera, señor Rodrigo Arana, en esta jornada 3 de la Apertura 2025 Querétaro, enfrentándose a los Pumas este viernes 25 de julio, 6:45 tiempo del Centro de México, disponible en Caliente TV y en Tubi. Así es que acompáñenos. No, ya lo sabe usted, dominamos las transmisiones del fútbol mexicano y a través de Caliente TV y Tubi también tendremos el Puebla en contra de Santos Laguna. Así que ya lo sabe, la actividad de la jornada 3 por nuestras pantallas y también tenemos ya. Así es, Tijuana ante Bravos de Juárez, 9 de la noche, para que nos acompañe la triple cartelera a través de Caliente TV y Tubi. Ya lo sabe, la Liga MX en esta Apertura 2025 la vive a través de nuestra pantalla. Y por supuesto, no vamos a dejar de hablar de lo que está pasando en el plano internacional porque el Barcelona resulta que tenía un compromiso este jueves en Japón, pero no asistirá debido a que al parecer no le han respetado el contrato. Esto a causa del incumplimiento del mismo promotor de este evento. Bueno, esto también aseguraba que Yeah, you can tell them now. It's official. Let's do this. Vizca el Barça. Bueno, ahí está el señor Marcus Rashford, que fue presentado también de manera oficial con el Barcelona, el delantero inglés de 27 años que llega cedido por el Manchester United y llega también a ganarse un puesto como titular en el esquema de este cuadro culé que sabemos que la tendrá bastante complicada. Pero ahí está la presentación oficial. El Barcelona tiene a Marcus Rashford en sus filas, pero ¿desde cuándo no veíamos a un jugador inglés en las filas del Barcelona? Ya hay un rato, hace un rato de eso. Y en la Liga Española, mire a Max Aarons, que estuvo con el Valencia, es uno de los últimos también que hemos visto jugar en el fútbol ibérico. ¿Quién más? Por ahí Conor Gallagher del Atlético de Madrid, también otro británico.
Tiene un look ahí, el estilo Principito, ¿no? Un poquito parecido a Antoine Griezmann Gallagher, que portaba este dorsal número 4. Mason Greenwood, que militó en las filas del Getafe, es otro de los británicos que también tuvo su paso por el fútbol de la Liga. Y finalmente, en el Real Madrid, Jude Bellingham, que además llegó a romperla, sobre todo en esa primera temporada, en donde sin tener la responsabilidad de ser el centro delantero de este equipo, se convirtió en uno de los máximos romperredes de la casa merengue. Así es que, por recordar a los jugadores británicos que han tenido un paso reciente en el fútbol de España. Pero ahí le va la trivia, señor Rodrigo Arana. Espero que hoy haya revisado ahí los apuntes en la libretita, porque queremos saber si usted recuerda cuál fue el último jugador inglés en militar en el Fútbol Club Barcelona. Le podemos dar una pista si usted quiere, o se le damos una pista, ¿ok? Sí. Mundialista, mira, aquí tenemos centro delantero, era la posición. Jugó en 2 Copas del Mundo con Inglaterra. Ahí está la fecha, ¿no? Del 86 al 89, las 3 temporadas que militó con el Barça. Y yo diría la pista más fácil de todas, con la frase histórica que marcó también toda una época de lo que decía este jugador británico que representaba el fútbol, o lo que era el fútbol. Sé quién es, pero no lo recuerdo con el Barcelona. Cuando él llegó al Barça, yo estaba naciendo, mi querido. Bueno, sí. ¿No? Me tocó recordarlo. Y además, si bien recuerdo, termina siendo campeón de goleo en esa Copa del Mundo del 86. Correcto. Que creo que, Maradona fue el mejor jugador del torneo, pero esta persona, que fue el último jugador inglés en estar con el Barcelona, fue el campeón de goleo con 6 tantos marcados. A ver si no me equivoco, pero han pasado 36 años de esto para tener otro jugador inglés en el Barça. Del 86 a la fecha, pues 39 casi. No, del 89 para la fecha. Del Se ve el 89, regresa a Inglaterra. Es Gary Lineker. Exactamente. ¿Qué decía? Que el fútbol es un juego en donde se enfrentan 11 contra 11 y siempre ganan los alemanes. Ya no aplica más esa frase de Gary Lineker, pero efectivamente, qué bárbaro, qué memoria, señor Rodrigo Arana, es usted toda una enciclopedia. No, pues tampoco, pero hay de pocas cosas que me acuerdo, esta en particular, sí. Muy bien, bueno, pues eso en cuanto a lo que pasaba, ¿no? Con los británicos. Sí, y hablando de NBA, lo de Marcus Smart, que también es la noticia, ¿no? Ya llegando a los Lakers, su compadre Luka Doncic lo termina llevando, firma un contrato de 2 temporadas, $11 millones. El equipo de Los Ángeles se refuerza, ¿no? Aprovecha tener un tipo como Smart para poder competir la próxima temporada en el oeste de la NBA. Vamos a escuchar reacciones de Marcus Smart. There's a lot of reasons, but the main one, being able to play with Luka and LeBron, 2 of the best to do it in this game. Two greats with greatest basketball IQ that I've ever seen in this era. And, when you get a guy like Luka calling, referencing, checking on you, trying to see where you at to see, and that if you want to come and, join something special that he's trying to cook up over here, and for him to say that, to see that he can really use my help, that meant a lot, Played against Luka a lot. Been on a lot of opposing ends of, Luka magic, and to be able to come out and be on his side at this time means a lot. Bueno, y regresando a temas históricos, a hitos del deporte, pues resulta que los Cerveceros de Milwaukee vencieron este lunes por 6-0 a los Marineros de Seattle, y con esto también llegaron a un récord, por lo menos de la franquicia. Los Brewers, que están viviendo su mejor momento de la temporada luego de alcanzar estas 11 victorias de forma consecutiva. Recordemos que es la primera ocasión que suman 11 victorias o más desde que lo consiguieran en el 2021, pero la cadena de victorias más largas que ha tenido esta franquicia fue de 13 triunfos, y esto sucedió en la temporada de 1986. Rodrigo Arana, ahí sí, ya a los 39 años, ahí sí, y
por supuesto, la pregunta, porque hay un récord, una marca que parece imbatible históricamente, los Mulos, los Yankees de Nueva York. En 1916 consiguieron una cadena de 26 victorias. ¿Será que, 109 años y contando, será que existirá una franquicia que tenga la misma capacidad triunfadora para emular, no rebasar, pero emular ese récord impuesto en 1916? A ver, es un récord complicado, complejo para romperlo, ¿no? Por la constancia que es tener a lo largo de 26 partidos y todo lo que esto conlleva. Es de esos difíciles, pero yo creo que sí, en algún momento lo vamos a ver, que se dé. Ahora, siempre es más difícil con el pasar de los años. Los Brewers fue un buen intento, ¿no? Ya perdieron esa rachita con el 1-0 en contra de Seattle, ya volvieron a ganar, ¿no? Terminan ganando y ahora en los últimos 10 han ganado 9. Es decir, es un equipo que está caliente, pero puedes mantenerte en esa pues racha ganadora y siempre puede haber un descontrol, un errorcito, un tropezón y ahí se te acaba. Por eso 26 juegos seguidos sí son muy complicado, muy complicado. Muy bien, señor Rodrigo Arana, lo invito a que se quede en este estudio porque ya viene a continuación Zona Femenil. Su servidora se despide, pero no sin antes mandar contigo Natalia León, porque nos tiene información desde la Perla Tapatía, y es que en esta jornada también de la Liga MX Femenil se verán las caras, las jugadoras de Atlas contra el equipo de la Franja, contra el Puebla. Así es que adelante, Nat, te escuchamos con mucho gusto. Ya aquí, amigos de Zona Caliente, qué gusto saludarles. Estamos desde las instalaciones de la Academia del Atlas. Pudimos platicar con Roberto Medina, el estratega de las rojinegras, que por cierto el día de mañana se enfrentarán al conjunto del Puebla por la jornada 3 de la Liga MX Femenil. Habla un poco de todo acerca de lo que se viene en este torneo Apertura 2025, las bajas, las altas, pero también cómo ha visto la evolución de la Liga MX Femenil a lo largo de estos años. Cuando arrancó la Liga Femenil, Roberto Medina era estratega de la Selección Nacional Mayor, así es que nos habla un poco de esto. Vamos a escucharlo. Sin duda ha madurado fabulosamente, sin duda ha tenido un crecimiento exponencial. Tú ves hoy los ritmos de juego, ves incluso, hablamos otra vez de la parte física, los resultados que nos entregan nuestros preparadores físicos con los WIMOS, y hay una diferencia abismal de hace 7 años para acá. Entonces, lógicamente ha habido un crecimiento y lógicamente ha sido mucho más fácil que nuestros atletas lleguen simplemente ahora a escuchar un modelo táctico y a tratar de ponerse para él en la parte específicamente táctica y ya no perder tiempo o tener que regresarse a tener que dar vueltas a la cancha, a tener que meterse más horas a las pesas, sino específicamente a entender el modelo que quiere quien está hoy al frente de la selección nacional, ¿no? Entonces, bueno, claro que ha sido sensacional ese crecimiento, incluso de potenciar y exponer a más jugadoras que tienen una gran calidad para poder aspirar a algunos minutos dentro de la selección nacional. Bueno, pues ahí estaban las palabras del estratega Roberto Medina. Hacerles la invitación porque el día de mañana tendremos la transmisión del partido entre las rojinegras del Atlas y el Puebla, el conjunto jalisciense que busca sus primeros 3 puntos en esta campaña. Así es que a partir de las 7 de la noche estaremos con este partido. Un poquito antes de esa hora ya estaremos al aire. Así es que ya aquí, amigos de Zona Caliente, regreso con ustedes. Ya lo sabe, la Liga MX Femenil vive a través de Tubi. Ellas juegan en Tubi, las académicas se enfrentan a las enfranjadas este jueves, 6:45 de la tarde, 24 de julio. Usted tiene una cita en Tubi para ver la Liga MX Femenil. Y hablando de Liga MX Femenil, hablando de este tema, pues bueno, jugadoras del rebaño sagrado han publicado en sus redes sociales, han retomado pues una historia en contra de las declaraciones del Chicharito Hernández inoportunas que hizo hace unos días y que ha sido prácticamente de lo que se ha hablado en torno a Javier Hernández en las últimas horas. Pues bueno, este es precisamente el mensaje que republicaron varias de sus compañeras ahí en Guadalajara. Entonces, quieres a un hombre proveedor, pero para ti limpiar es opresión patriarcal. Interesante. No, Chicharito, no es que limpiar sea opresión patriarcal.
Es que históricamente, mientras los hombres proveían, también fueron los únicos con acceso al dinero, al poder y a la libertad. Y a nosotras nos dejaron las escobas, las cacerolas y el silencio. La opresión no está en barrer. Está en que durante siglos barrer, cocinar y cuidar fueron asignados como un destino biológico para las mujeres, mientras proveer se convirtió en el privilegio masculino de salir al mundo, de decidir, de construir, de tener un nombre, una voz y una historia. La diferencia, querido Chicharito, es que hoy las mujeres también estudian, trabajan, dirigen empresas, sostienen economías completas y mantienen solas a 4 de cada 10 hogares en México, y aún así llegan a casa a limpiar, porque el patriarcado le sigue diciendo que ayudar es un favor y no un deber compartido. No queremos hombres proveedores de dinero, queremos hombres proveedores de igualdad, de conciencia, de tiempo, de cuidado y de presencia emocional. Porque el dinero nunca pagará las horas invisibles de las que ustedes siempre se desentendieron. Así que no es la limpieza lo que molesta, es el discurso mediocre que justifica que el progreso masculino siempre ha sido posible a costa del desgaste femenino. Si crees que la opresión está en la escoba y no en la historia que la sostiene, entonces el problema no es el feminismo, es tu masculinidad frágil que todavía necesita sentirse proveedor para no sentirse menos hombre. Pero qué cómodo es, ¿no? Vivir en un mundo que ellos diseñaron para no tener que barrerlo. Interesante. Bueno, pues ya lo vio usted, no le puedo explicar más. Esto es el comunicado oficial del Rebaño Sagrado, de lo que hizo Chivas. A nuestra afición y opinión pública, el Club Deportivo Guadalajara reafirma su compromiso con el desarrollo igualitario, la equidad de género y el respeto hacia todas las personas. El club ha tomado las acciones correspondientes según el reglamento interno. Como una institución con profunda responsabilidad social, rechazamos firmemente cualquier conducta, postura o expresión que refuerce estereotipos que limiten la libertad, el respeto y el desarrollo pleno de todas las personas dentro y fuera del deporte. Bienvenidos a Zona Liga MX Femenil o Zona Femenil, como usted lo quiera ver. Tengo aquí a Ivonne, tengo aquí a Aranza, para que platiquemos de muchas cosas el día de hoy. Sí, vamos a abrir con el tema de Javier Hernández y esta polémica que ha causado alrededor de sus compañeras en Guadalajara, pero hablaremos también de muchas cosas, de la Euro, en fin. Tenemos un show bastante completo. ¿Cómo estás, Ivonne? ¿Cómo estás, Aranza? Muy bien, qué manera de arrancar con este tema justamente que acaba causando demasiado ruido, incluso con las mismas jugadoras, como bien lo estabas diciendo, que acaban reposteando Blanca Félix, Jos Montoya y algunas otras jugadoras. Daniela Delgado. Sí. Varias. Es que hubo varias. Empezamos la noche un poco intensa, fue interesante. Pero la verdad es que sí, a ver, creo que lo de Javier Hernández va más allá, ¿no? O sea, creo que se está desviando en el sentido de lo que significa, porque además creo que no entiende el impacto mediático que hay con manejar estas redes sociales, toda la gente que está a través, pues, siguiéndolo, ¿no? Y sobre todo que sus propias compañeras, o sea, yo creo que ya ni siquiera se sienten cómodas entrando a Verde Valle, no sé, Digo, no sé muy raro. qué tanto es el roce, esto lo sabe más Aranza que cualquier Sí, otra Aranza, persona, debes de ¿no? contarnos. No sé qué tanto es el roce entre el equipo femenil y el varonil, qué tanto poco, contacto hay entre ellos. No, es poco. De hecho, ellas están como tal entrenando en unas canchas que están aledañas al Estadio Akron directamente, pero realmente en Verde Valle está varonil, femenil, están muy bien las instalaciones, pero es diferente. Evidentemente sí llegan a toparse por el tema de toda la asistencia de nutrición, toda la asistencia médica, está como tal en la parte central que es Verde Valle, pero como tal en el día a día es muy poco. Ahora, este tipo de cosas dividen, ¿no? Y no solo va a dividir quizá al Charito del resto de sus compañeros o al resto de sus jugadoras en el equipo femenil o el resto de la directiva, no lo sé. Pero podríamos también quizás ver una división entre las mismas jugadoras, porque también esto causa división de opiniones, ¿no? No todos pensamos igual. Y claramente no sé si esto termina siendo benéfico para un club, y más cuando Javier, pues bueno, ya sabemos que hace rato no se habla de Javier por lo hecho en la cancha, se habla por lo que hace fuera de ella. No hay división como tal dentro de la cancha con las jugadoras, eso sí te lo puedo decir. Okay. Algunas más bien decidieron no emitir como tal una opinión reposteando este video, pero como tal todas se vieron no agradadas con este mensaje que acaba publicando, y entiendo perfectamente porque hemos estado leyendo de que es que la libertad de expresión y todo, entiendo, pero el compromiso que acabas teniendo cuando causas tanto impacto por ser una figura y que sabes que va a poder causar esa división y tanto contexto que existe en la actualidad, no solamente en México, sino a nivel internacional, creo que es de alguna manera abrir un tema que acaba, híjole, a mí
lo que he leído no me gusta y creo que es lo que acabas de alguna manera promoviendo con este tipo de mensajes, que empieza a haber como esta medio guerra de opiniones y creo que eso lo puedes platicar a lo mejor con tus personas cercanas, pero no decir a lo mejor que eso es lo que debería de ser. Yo tengo que hacer esta pregunta. ¿Sería el momento ya que Chicharito piense en irse? O sea, ya que mira, porque si no fuera jugador de Chivas, hoy no estaríamos quizás dándole tanta importancia a sus palabras. O Jugador de la Liga puede MX que como sí. tal. O jugador de la Liga MX. Si no siguiera activo, probablemente dirían, pues ya, ¿no? Claramente Chicharito ya desde hace rato ya anda pensando en otras cosas, ¿no? Pero realmente al ser jugador todavía activo del Guadalajara, de estar representando a la Liga MX, de ser un jugador que pase o no algo con él en la cancha, cada vez que abre la boca, cada vez que da una entrevista, es relevante, es el máximo goleador de la selección mexicana, ¿no? Bueno. Entonces tiene que tener un poco más de cuidado con sus palabras. No, a ver, nos queda claro que lo de Javier Hernández ya ni siquiera es si tiene cuidado o no. Creo que al final ni siquiera se ha podido sentar a analizar, que ya debería de enfocarse prácticamente en lo que es dentro del campo, que le exigen muchos seguidores, ¿no? Por el tema de cómo ha rendido, de los minutos que ha tenido, de la falta de gol. ¿Tú crees que alguien lo espera todavía? ¿Está qué? ¿Tú crees que alguien espera que Javier Hernández rinda en la cancha? Con todo respeto, ¿eh? No, o sea, ¿Tú la crees que verdad alguien es que espera creo se convierta en Chicharo y este goleador? comunicado Yo creo ya no. que la misma directiva se equivoca en el sentido de permitir, ¿no? O sea, de que no haya alguien que pueda tener un lineamiento con el propio jugador. O sea, ya hasta que ven que el equipo femenil entra, es cuando sale el comunicado. ¿Por qué no lo sacaron? Yo creo que la desde propia ahí, la presidenta, ¿por qué no habla la propia directora deportiva? ¿Por qué no habla? O sea, ¿por qué realmente? Es complejo. Aquí viene un tema ya de... Hasta quizá que- puede haber un tema de intereses, ¿no? Obviamente patrocinadores que no van a estar de acuerdo. Claro. ¿No? Ya empiezas a dividir ciertas posturas. Como directivo, pues sí, no puedes estar a favor, pero tampoco puedes matar o puedes salirle a la yugular a tu máxima figura. O sea, se vuelve un tema bastante complicado, Aranza. Es que es el tema también como lo de disciplina, ¿no? Que de repente dicen, es que ¿por qué Alexis Vega justamente lo exponían con toda la fiesta? Y a lo que voy es, y de repente en otros clubes que los protegen y que por eso están más a gusto, y empiezan estas cuestiones, creo que el comunicado pues al final sí dice algo muy claro, que no es que esté representando como tal la opinión de toda la institución, pero es eso, creo que todos tenemos la libertad de expresión, es solamente la responsabilidad que acabas teniendo de dónde la vas a acabar manifestando, porque puedes abrir estos temas con tanto conflicto y que a veces sabes que van a empezar a remover y a mover estas cosas dentro de las personas. El quien diga que Javier Claro. no quiso hacer esto de forma intencional, me parece que pues, está completamente en un error. Él sabe que cada vez que habla, que toca este tipo de temas, las redes sociales explotan y la opinión en contra de él explota. ¿Y te digo algo? Dime. Estaba yo leyendo, bueno, me estaba comentando alguien que es muy cercano a los reporteros de Guadalajara específicamente, que estaban ahí algunos con la rumorología, yo la verdad es que todavía no tengo algo claro o algo conciso, pero que incluso de rescisión de contrato. Pero ¿en qué momento justamente te tienes que cuidar de que no sé cómo está establecido el contrato, no sé en qué postura está la institución que pudiera tomar esta situación para decir, a lo mejor esta es la oportunidad? Sí, esta puede ser la oportunidad para que Javier ya deje a Chivas. Lo que sí es un hecho es que, bueno, sí fueron unas declaraciones bastante, digamos, desatinadas por lo que representa Javier y su mensaje. Y bueno, ahora claramente pues está en el ojo del huracán y otra vez por algo que no tiene nada que ver con el fútbol, nada de desempeño deportivo. Y que está lesionado ahorita, ¿eh? Y además, que ha sido la el año constante. pasado, ¿Hace no va a estar en cuánto? Que ha este. sido la constante. Yo por eso insisto, no creo que nadie espere que Javier se convierta en el Chicharito goleador. Creo que ya es un tema de, bueno, que se acabe el contrato, que se den las gracias y probablemente Javier ya se pueda retirar y se pueda dar el lujo de dar este tipo de, ¿no?, de conferencias, si alguien lo quiere ir a ver, ¿no?, y que vaya y dé su opinión abiertamente a gente que pague por hacerlo, ¿no? O igual se convierte en coach, Puede ser. ¿no? Cada quien. Ahora Cada sí que él tendrá la libertad de hacer con su vida lo que a él le plazca. Y bueno, cambiamos completamente el tema. Nos vamos a ir ya con cosas un poco más positivas. Vamos a hablar de pronósticos, vamos a ver de qué puede pasar en esta jornada 3. Han sido 2 buenas jornadas hasta ahora, con Chivas, con América, tocando la puerta desde el arranque, ahí ganando sus partidos, en el liderato, sumando de a 3, pero viene un partido complicado en contra de León. ¿Qué podemos esperar de América en esta visita a León con tantas bajas, con tantas jugadoras nuevas? ¿Será que se le acaba el invicto al América, Ivonne?
Yo creo que no. A ver, hoy justamente aparece ya registrada Bruna, esta jugadora de España, ¿no? Que recién fue como la bomba de fichajes en el Nido. Entonces ya está dentro de, yo creo que va a emprender este viaje porque obviamente la necesitan, pero entendiendo también que Villacampa no ha sido este técnico que se ha equivocado a sacar todo, sino que hemos visto una banca de pura fuerzas básicas, ¿no? Creo que ya analizaron el tema del calendario, creo que ya vieron lo que hay y a lo mejor no va a ser ese cuadro súper ofensivo que nos acostumbró el torneo pasado porque tiene que empezar a moderar y lo hemos notado en los 2 partidos anteriores, pero sí va a empezar a sumar, ¿no? Entendiendo también analizar a León que va bien y que lo ha hecho también de buena manera. Creo que no va a perder el invicto América, pero sí va a ser cauteloso en ciertas jugadoras y a lo mejor podríamos ver el debut ya de Bruna con las Águilas. O sea, para ti gana la América. ¿Para ti, Aranza? Para mí tendría que ser doble oportunidad. Okay. Gana o empate. O sea, no pierde. Ver, no. Te voy a decir por qué. Creo que algo que acaba caracterizando a un buen director técnico es justamente el cómo componer situaciones que tuviste adversas. En el torneo anterior, una de las cuestiones que vimos es que ante las bajas, las lesionadas, justamente creo que le faltó esta idea o a lo mejor no tenía los recursos para poder hacer funcionar a su plantel, que en algún momento incluso decíamos que tenía una profundidad espectacular y que tenía 2 equipos y a la hora de la verdad, la realidad es que le faltó y le afectó y lo notamos justamente en la final, creo que fue el mejor escenario para verlo y ahora a pesar de las bajas ha sabido trabajar a ciertas jugadoras con las funciones, con sus posiciones, con sus características, entonces por eso son los resultados para mí, sabe ya ajustar y sabe también cómo tomar, y eso lo veíamos desde antes, cada uno de los rivales, entonces frente a León también creo que no va a ser totalmente vertical, pero sí creo que el equilibrio que está teniendo va a ser muy notorio. Va a ser interesante ver qué es lo que pasa con América y Leones en esta jornada 3. Y hay otro equipo que no lo ha hecho mal en este arranque, y lo decíamos, Guadalajara, Aranza. A ver, sus Chivas han empezado bien el torneo. La gran pregunta es si pues van a aceptar su primer gol en lo que va del certamen. ¿Será que las Bravas le marcan el primer tanto al Guadalajara en esta liga? Yo creo que no, y te voy a decir porque creo que de las cuestiones más importantes que ha tenido el Guadalajara es su solidez defensiva. Lo ha estado haciendo muy bien su estratega. Creo que está muy bien el entendimiento, sobre todo con Cassandra Montero, de cuándo permanecer en esa primera línea, cuándo arrancar como una contención, cuándo ayudar con la salida. Creo que se ha visto muy bien y va a depender solamente de que sigan manteniendo ese orden táctico en esa primera fila. Ha sido un buen arranque de torneo, sí. Blanca anda muy bien, inclusive pues bueno, juego de estrellas, o sea, varias figuras en este rebaño. Que a ver, para el bien de todos, si a Chivas le va bien el torneo y puede estar en liguilla y puede estar compitiendo allá arriba, va a ser bastante interesante. Tengo otra pregunta, Ivonne. Ya vi que me observas así como... Sí, te observo. Con lupa. Pero cuéntame. A ver, ¿San Luis hará su primer gol en el torneo? ¿En contra de Cruz Azul o no? Me duele decirlo, pero no. ¿No? No va a suceder. A ver, hay que entender la estructura de ambos planteles, ¿no? Cruz Azul lo está haciendo de muy buena manera. Para mí, incluso este equipo es uno de los que va a dar más allá de liguilla. Para mí, creo que ya es el momento ¿Ahora de sí? que... Ahora sí. Muy bien. Ahora sí, creo que Testas ya le agarró como el modo a lo que hay en la Liga Mexicana. Sobre todo empezó a armar jugadoras que a lo mejor, como en otros clubes hemos visto, teníamos esa característica de verlas en una posición y ahora son variadas, ¿no? Del otro lado a San Luis, pues sí le ha costado un poco reestructurar el tema de las bajas, el tema de los fichajes. Sin embargo, ahí vemos, por ejemplo, a Liz Ángeles, una jugadora que con Pachuca lo dio todo y que fue increíble y que ahora en Cruz Azul está adaptándose muy bien. Entonces creo que si nos vamos línea por línea, obviamente va a ser sumamente difícil que San Luis, pues obviamente le quite ese poder ofensivo, ¿no? A esta máquina que para mí está muy bien armada. Y ojo, porque todavía no está Solange, que desde el torneo anterior estaba lesionada y todavía no está acomodada de alta, pero que están teniendo un trabuco impresionante. Sí, se armaron muy bien para el torneo anterior. Las cosas no salieron quizá como lo esperaban. De repente al final... Estaban como, tenían como tintes, pero y como nunca del medio despegaron. torneo, ¿no? Como Ajá, para el final claro. empezamos a ver y de repente otra vez se volvieron a que caer. bajaron. Pero los procesos llevan tiempo, entonces por eso es que estoy de acuerdo contigo. Sí. Y Atlético San Luis, yo creo que de los obligados ya a invertir muchísimo más y a tomarlo con seriedad. Mejores cosas, ¿no? totalmente. Ahora, un proceso que se tardó precisamente en despegar fue el de las Tuzas, ¿no? Pachuca en general,
un equipo que siempre estaba ahí, que era contendiente, hasta que terminó logrando el campeonato y bueno, terminó luego ganándole al América, al América recientemente. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con este conjunto de Pachuca, a ver si pueden repetir como campeonas en la Liga MX. Mi pregunta es, ¿veremos otra goleada? O sea, tienen un juego menos, tienen solo un partido hasta ahora, 3 puntos sumados, pero ¿veremos una goleada en contra de Mazatlán? Esta máquina de Pachuca sabe hacer goles. Sabe hacer goles y sabe jugar muy bien cuando, a ver, recién que acaba de levantar el título, no sé ustedes, pero he visto un cambio en todos los sentidos en el plantel. Si bien es cierto que ya había una apuesta, ya siempre estaban como en liguilla peleando el título, a lo mejor en la parte colectiva no había funcionado y después obviamente es lo que termina redituando. Ganan el campeón de campeonas, se mantienen en paso perfecto, al menos en lo que va de este arranque de liga, pero además creo que las individualidades que teníamos marcadas muy bien están al 200%, como que eso elevó la parte anímica, que eso es un detrás, ¿no? También el famoso trabajo invisible detrás de cancha, creo que lo están haciendo bastante bien, y si le sumamos el tema de los refuerzos, porque no se quedaron ahí, tuvieron que traer también jugadoras, creo que tienen una columna vertebral bastante interesante y con unas fuerzas básicas con cantera que va a prometer bastante, ¿eh? Para ti, Aranza, ¿qué vamos a esperar de este conjunto de Pachuca en el torneo y en general en esta jornada? En general en esta jornada creo que sí se puede dar una goleada que va a servir totalmente como un golpe anímico muy positivo, que no es que lo necesiten, pero siempre acaba funcionando muy bien el tema de poder tener estos resultados y estoy completamente de acuerdo con Ivonne. Vemos un grupo muy unido que nos platicaban desde el arranque de este torneo el tema de cómo tuvieron un punto de quiebre en la liguilla pasada en el que o nos hundimos o resurgimos y supieron resurgir perfectamente. Me gusta el tema de lo de la defensa, de que traen a Oregel. Yo creo que ahí está todavía con el corazón partido, Ivonne. Pero la realidad, el medio campo muy bien. Tienes a la máxima goleadora, Charlín Corral, que, ojo, porque aparte yo creo que como valor agregado acaba siendo el punto de seguir demostrando a la selección mexicana que la necesitan. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Siendo parte fundamental dentro de tu club para decir, mira de lo que te estás perdiendo. Pero creo que está haciendo un juego colectivo espectacular. Entonces no es nada más el tema de las individualidades, mostrándose una Carla Nieto que también hace cosas espectaculares. Para mí creo que sí pueden repetir o al menos van a ser ese equipo que nadie se quiere ir encontrando dentro de la liguilla. Por supuesto, recuerden nada más algo, Ivonne y Aranza, esto queda grabado, Esto lo mantiene producción para después mostrar. Pero es que además creo que ya aprendió. Y para que no nos equivoquemos, porque no me acuerdo quién de ustedes dijo que ya se tenía que ir. Villacampa. ¿No fuiste ahorita, tú? Ahorita, claro, en la ficha. Esto lo hubiera buscado yo. No me yo lo soy del barco de Villacampa. Yo a mí me andan levantando personalmente falsos. para ver quién fue la que la dijo. Yo soy de ese barco, pero... Tenemos fútbol este fin de semana. Mucho fútbol de la Liga MX. Vamos con este promo y bueno, seguimos platicando de esta Liga MX femenil. Ya lo saben, las perrísimas y las diablas, ellas juegan en Tubi. También, 9 de la noche. Este jueves va a haber muchísima actividad. Ya lo sabe, Tijuana en contra de Toluca, 9 de la noche, este jueves 24 de julio a través de Tubi. Le decía al arranque del show, no solo vamos a hablar de Charito, no solo vamos a hablar de la Liga MX femenil, sino vamos a hablar de este torneo que en el arranque, pues desde el inicio de la Eurocopa allá en Suiza, nos ha tenido a todos, digamos que interesados, entretenidos. Ha sido un torneo bastante bien jugado. España, que había sido una aplanadora y había avanzado sin ningún problema, tuvo que irse hasta el tiempo extra para derrotar a una selección alemana que había hecho su trabajo, que había echado también a una selección que era sumamente importante y para muchas candidata a estar levantando la Euro este año en Suiza. Pues bueno, España regresa a una final, una más, después de haber ganado la Copa del Mundo. Está claramente como quizás el mejor equipo en el planeta en estos momentos. Habrá que ver qué es lo que sucede en la final, pero ha echado a Alemania y ahora sí, pues vamos a tener un duelo bastante interesante en una final. Sorpresivo que España no haya podido quizá meter más goles ante este equipo alemán. ¿Qué faltó o qué les gustó, mejor dicho, de esta semifinal, Ivonne? Yo creo que, también era un rival bastante complicado Alemania, Era ese famoso, para mí, gigante dormido que tiene jugadoras interesantes y que tenían un proyecto que, recordemos, es pionero del fútbol femenil, que se han armado muy bien, pero España sigue siendo ese equipo ganador de la Copa del Mundo 2023, que desde entonces nadie las ponía como en esa lista de poder levantar a lo mejor ese título y logran instalarse ahí, pero si se dan a esa cuenta regresiva del Mundial
a lo que está sucediendo ahora, creo que las jugadoras han madurado muchísimo, ¿no? Si bien es cierto, ya nos habían mostrado el nivel que tenían, bueno, ahora están haciendo historia nuevamente. Aitana demostrando por qué es la mejor jugadora del mundo actualmente, por qué podría ganar otro Balón de Oro. Alexia Putellas también en fase de grupos estuvo demostrando que puede ser una jugadora bastante importante, pero no nos quedamos con esos nombres, ¿no? Lo de Pina, lo de, por ejemplo, lo de González, que también estuvo dando ahí como de qué hablar. Lo de Mariona, me encanta que Mariona, yo sigo insistiendo, esta Euro es de ella. Y recordemos que es la primera vez que España llega a una final de Euro, entonces creo que se lo tomaron muy en serio el mantener la vara alta como campeonas del mundo, y sí, costó algo, pero al final ahí están demostrando que pueden ser, ¿eh? Aranza, a ver, si uno ve las estadísticas, 720 pases, más del doble de lo que hizo Alemania. Tuvo 9 tiros a portería, solo pudo marcar una, y ahora va a estar precisamente en este Euro viéndose las caras en contra de Inglaterra, nuevamente. Habrá revancha inglesa, se la van a cobrar en esta final de la Euro, o si vemos a España como amplio favorito para la final. Híjole, después de este partido, ahí es donde creo que me queda un poquito la duda, pero creo que si ya llegas y estás haciendo algo histórico, como lo estaba platicando justamente Ivonne, acaba siendo histórico el tema de llegar a la final de la Euro, histórico el resultado frente a Alemania, e histórico también el tema de que tienen el tema del campeonato mundial, que son las actuales campeonas del mundo, de la Nations League, y ahora les faltaría justamente por adquirirlo. Por una parte, también ahí escuchábamos cómo Irene Paredes daba las declaraciones de que lo estuvimos trabajando, somos de las selecciones que han estado trabajando justamente e impactando a nivel internacional. El tema por ahí sería qué tantas oportunidades como tal realmente le permitió el equipo de Alemania. Creo que Alemania estudió muy bien al equipo, por ahí viene el mérito no solamente de lo que dejó de hacer España, sino de lo que realmente acabó planteando en el terreno de juego Alemania, y creo que si eso lo estudia muy bien Inglaterra, que sabemos que sí es de los equipos que acaban haciendo ese análisis táctico, podría complicarle. Entonces, ¿qué modificaciones va a hacer Montse Tomé para poder contrarrestar y haber aprendido de este partido? Porque te digo, en cuanto a generación y la efectividad frente al arco, ahí estuvo para mí el tema. Sí. A ver, me parece que todos los equipos entienden que no le pueden quitar el balón a España, ¿no? Tienes que salir a jugar, a hacerle la pelota, a defenderte bien, como lo hizo Alemania el día de hoy, porque sí, o sea, España tuvo la pelota, tuvo la posesión, tuvo inclusive más del doble de pases que el equipo alemán, y aún así solo les pudo hacer uno. Sí le llegaron, pero solo le pudieron hacer uno. Tendrían que ser más contundentes una selección inglesa que derrotó a Italia también 2-1, que fue Italia fue una de las sorpresas en esta Euro, por llegar a las semifinales. No eso sí te acuerdas que lo dijimos, ¿verdad? Sí, eso sí me acuerdo, pero también me acuerdo muy bien que decían que España no era tan poderosa. Yo no, ¿quién yo era mi favorito? ¿Cómo me gustaría tener aquí la biblioteca, ¿no? Para sacar esas declaraciones? Lo vamos a revisar, empezarla a implementar. Pero bueno, ¿llegan los dos mejores equipos a la final? Sí, a ver, hay que recordar que España, si bien es cierto, a lo mejor, como sabemos, en la parte detrás de lo futbolístico fuera de la cancha no es el mejor ejemplo, incluso en el banquillo. Una vez más, siento que si esto sale es por las propias jugadoras. Y del otro lado, bueno, hay que ver al rival, que también es un equipo bastante fuerte, bastante interesante, pionero en fútbol femenil, jugadoras de mucha calidad, y que además, recordemos que su estratega, Sarina Wittmann, es una técnica emblemática, la mejor, que va por su quinta final internacional, nada más, ahí, seguida, consecutiva, porque quiso, porque puede y porque es de las mejores en el fútbol femenil. Así que, ojo. Sí, ahora ensalzando al conjunto inglés, pero después de haber perdido con Francia en su primer partido de la fase de grupos, ya lo estaban dando por... Yo no sé qué programas ves, Rodrigo Arana. Va a ser la gran decepción del torneo. O sea, el tema de memoria lo vamos a empezar a trabajar con Rodrigo Arana, porque yo sí dije de España que acababa siendo de los favoritos para ganar por el momento. España sí. Pero yo recuerdo, hablábamos de la Inglaterra-Francia, que fue el primer juego de fase de grupos, ¿te acuerdas? Que yo gana Francia dije que era la decepción de este torneo. Tú dijiste eso, pero tú sí ensalzaste al conjunto. Yo ni me acuerdo. Que iba a ser de las sorpresas. Necesito mis almendras, porque yo no sé. Bueno, vamos a ver un juego cerrado. ¿Qué tipo de partido esperamos, Aranza? ¿Va a ser cerradito? ¿Va a haber muchos goles? ¿Qué tipo de final? Ay, híjole, se me hace bien difícil ahora predecir con esto que vimos de España. Yo creo que va a ser cerrado. Incluso no nos sorprenda que pueda haber ahí el alargue. Penales, penales. Los penales estuvieron buenos. Me encantaría, los porque de Francia y además... Alemania estuvieron muy buenos. O sea, ese juego me mantuvo
Y del otro lado, bueno, a ver, Cata, muchos le dicen Cata Coyle, pero dicen que a ella le gusta decir Cata Coy, pero a Cata creo que ha crecido muchísimo, ¿eh? Y también en la portería es una jugadora de seguridad. Ya, comprométanse. Campeón de la Eurocopa. ¿Quién? Me voy a ir por España, me voy a mantener para que luego no andes diciendo que ya buscaste. Bien, eso me gusta. Es un 50-50. Les voy a decir por qué. No, pero claro anímate que por uno. 50-50. Les voy a decir por qué. Si hablamos de la parte mental de las jugadoras, España, obviamente, ¿no? Pero quien sabe resolver en el banquillo, Montse Tomé no tiene las armas suficientes que Sarina Wittmann. Sí se complica. Por eso, ¿pero quién gana? Así que... Pero anímicamente, final, que no has tenido... Voy a ir por España. Muy bien, entonces, bien. ¿de qué sirvió lo del entrenador? De nada. O sea, es la realidad. España campeón, yo también me quedo con las españolas. Creo que es el equipo que mejor juega al fútbol. En fin, dejamos la Euro, dejamos ya los pronósticos y vamos a hablar de cosas que son realidad. Y es el descontento que existe por parte de las jugadoras de la WNBA que han mostrado con estas playeras su inconformidad por el tema de salarios. Sabemos todos que los salarios en la WNBA son muy bajos, compañeras. La verdad es que no se le paga, y sobre todo con la cantidad de figuras que han llegado en los últimos años y el impacto y el incremento de la audiencia, pues esto tendría que ser un poquito distinto. Queríamos hacer algo, es lo que dijo Kelsey Plum, queremos hacer algo que nos uniera como colectivo y pensé que era un momento muy impactante. A veces no hace falta decir nada, esto obviamente aprovechando el juego de estrellas y demás. Pues bueno, ya lo hicieron llegar su mensaje. Yo creo que absolutamente todos son conscientes. El tema es que ahora sí la liga busque, ¿no?, los recursos, que se puedan conseguir esos recursos y que haya pues realmente un pago mucho más justo para las jugadoras de la WNBA. El tema es que, pues sí, el de siempre. Si la WNBA no genera la cantidad de millones de dólares que está generando la NBA con el tema de derechos, pues es un poco más difícil. Pero pues ojalá esto en algún momento sea parejo, porque la verdad, si una liga ha crecido en audiencia, en interés, en relevancia en los Estados Unidos en los últimos años, es la WNBA. Más que la MLS, más de lo que usted me diga. Sí. La WNBA ha sido uno de los mejores productos televisivos que hay en los Estados Unidos actualmente. Y es que una de las cuestiones más importantes es que el salario promedio que están teniendo es de $102,000 a $147,000 al año, y mientras que las máximas alcanzan un alrededor de $250,000. Que es nada. Es nada Para un contra lo que hay profesional de es nada. ventas, el tema de asistencia a estadios, los derechos televisivos que estabas mencionando y otras cuestiones en las que están involucrados los patrocinadores, porque sabemos que luego hay el tema de justamente estos patrocinios que buscan específicamente a ciertas jugadores, pues debería de estar de alguna manera reflejado en cuanto al salario. Y contra varonil siempre viene la comparativa de que está bien, a lo mejor nos falta todavía un camino para llegar al mismo salario, pero no que haya una brecha tan grande. abismal, sí. Es que una figura de WNBA no puede ganar $150,000. A ver, Sí. sí es un dineral. Para nosotros es, No, y es una empieza en bestialidad. 104 promedio. Promedio, O sea, ¿no? todavía hay abajo. Todavía el promedio es bajo, pero si como figura ganas $250,000, o sea, Sí, total. $250,000 es lo que le dan al jugador más malo de la NBA, simplemente qué por pasa? estornudar y no jugar un solo minuto. Total. Sí es ridículo. A veces se confían mucho de que las propias jugadoras hacen el tipo de marketing en sus redes sociales y que a lo mejor ellas propias pueden generar su dinero, lo cual está bien, Pero no debería ser para así. ellas, pero no debería, No pero no debería debería de ser así, porque muchos de los deportes femeniles han iniciado de esa manera, en que dicen, ok, a lo mejor la mejor jugadora de esta liga no gana lo mejor o el 50% de lo que gana el jugador del varonil, pero se le está dando cierto rendimiento, ¿no? Y ella puede generar el resto a través de sus redes sociales, con patrocinios y demás, y creo que esa percepción debe cambiarse, ¿eh? Porque no, o sea, eso es independiente Eso y es lo un están extra. haciendo mal. Es Eso un tendría extra. que ser Claro. parte del show, ¿no? Cada quien que mueva sus redes sociales y si quiere vender su imagen, que lo haga. Pero Pero ya pasó en fútbol. Que La pues, por unión eso ya pasó en justamente como fútbol. las Ese es- jugadoras en la generación de Alex Morgan, de hecho, a eso voy. lo usaron, lo hicieron muy bien y funcionó. A eso voy. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con estas ligas femeniles que quizás no tienen la presencia de los sindicatos o de estas asociaciones de jugadores, ¿no?, que tienen prácticamente toda una industria detrás para apoyar a los jugadores, para exigirle a la liga pagos justos, ¿no?, conforme a lo que meten de dinero los dueños, la liga, y que el pago sea justo para los jugadores, el caso de la NBA. En la WNBA sería interesante, ¿no? ¿O qué papel deberíamos encontrar
con esta figura para ayudar a la WNBA, sobre todo a las jugadoras, no a la WNBA, a las jugadoras a tener un mejor salario? Yo creo que totalmente van a tener el resultado. ¿Por qué? Porque aquí acaba de alguna manera siendo recíproco el qué resultados están teniendo también como selección de Estados Unidos durante los Olímpicos, todas las competencias internacionales. Y al final el eco que acaban generando con este tema o esta metodología que ya saben que le funcionó, por ejemplo, a una selección de es que en el tema de selección puede ser que sí funcione porque USA Basketball, que es la federación, pues bueno, va a tener que soltar los mismos premios, digamos. Y es diferente, digamos que es viable, pero a nivel pero con club, la a nivel liga, es complicado, es difícil. ¿no? Porque también los salarios de la MLS no son los mismos salarios. Pero de la el liga, eco con la gente, ¿no? y en redes sociales que acaban teniendo justamente este engagement muy bien hecho por parte de todos los deportes, creo que eso puede hacer que, haciendo unión por parte de las que están en el promedio, las que están abajo y también las que están teniendo ese máximo salario, creo que esa unión puede totalmente forzar a que haya un cambio. A que se regularice. O sea, a ver, tampoco es que de un día a otro van a tener los mismos sueldos que la liga varonil. No, pero hay que es como empezar a pagarles. pero no, debe Hay que de haber empezar a dinero, pagarles bien. pero se tienen que sentar a regularizar el tema de los sueldos, porque, a ver, lo que nos mencionaba Aranza, no te da para vivir, menos allá. No, $104,000. No sí sabes, vives, en pero Estados no para una Unidos, atleta profesional. O sea, pero exacto, sí es no una algo locura la profesional. diferencia Pero del depende de dónde estás Y viviendo. también el No, $104,000 en Estados Unidos estás exacto. por arriba de la media. Pero a ver, es una jugadora que sería clase media de Estados Unidos. Alta, clase media alta. No eres millonario, pero no te va a faltar nada. El tema es que un jugador profesional relevante, si ese es el promedio, pues no, o sea, no. Para la Pero, cantidad por de ejemplo, millones una jugadora o sea, viviendo para en Kelly Miami. Clark que mueve millones de dólares atrás en su imagen. Pero ese es el promedio. Pero realmente, por ejemplo, en serio, viviendo en Miami, viviendo en California. No, vives lugares- apretado. Con $104,000 vives apretadísimo en California. Exactamente. Y en Miami, Exacto. misma historia. Exactamente. Ok. Está lo que no te da. Bueno, nos tenemos que ir. Qué triste. Hace mucho no las veía a ustedes dos. Ya no- Gracias. ya no nos Aquí termina quieres, Zona Rodrigo. Femenil. Extrañábamos. Se quedan con Zona Europa, ya viene Zona USA más adelante. Gracias, Ivonne, Aranza. Gracias. Buena Gracias, noche. Ro. Bye. Debes tener mucho cuidado, porque en la vieja casona habita el espíritu de la Nahuala. Todo comenzó hace 52 años, en la celebración del Día de Muertos, cuando una de las familias más importantes de Puebla era acechada por un nahual malvado que quería ser el más poderoso. Así que tú eres Hades, el rey del inframundo. ¿Qué es lo que quieres de mí? Athena. He venido para darte la bienvenida. Athena. No solo se trató de un sueño, ¿cierto? La velocidad no se explica. Se siente. El rugido de los motores. La adrenalina en cada curva. La tensión antes de la largada. Competencias que te dejan sin aliento. Y lo mejor de todo, lo vives sin costo en Tubi. Súbete a la pista desde donde estés. Tubi, descarga la app. Las habilidades de Ronaldo le estaban creando una gran cantidad de oportunidades. Clubes más pequeños de España, Portugal e Inglaterra siempre están en la búsqueda de su próxima estrella. La competencia es dura. Con tan solo 12 años de edad, se trasladó 965 kilómetros desde su pequeño pueblo hasta la ciudad de Lisboa, donde tenía una oferta del Club Sporting. Luego tuvo la oportunidad de trasladarse a Portugal, lo que le permitió ubicarse con su familia para progresar y seguir adelante. Y atención porque el francés Kylian Mbappé ha anunciado de una forma muy sutil a través de sus redes sociales oficiales que portará el dorsal número 10. Recordemos que a su llegada a la casa merengue utilizó el dorsal número 9 y no utilizaba precisamente el 10 en su espalda desde su etapa con el AS de Mónaco. Estaremos, por supuesto, repasando con nuestros especialistas
a esos 10 que han marcado una época en el club merengue. De esto y más platicamos, no sin antes darle la bienvenida a Zona Europa. Les saluda Jackie Félix con el placer de siempre y por supuesto muy bien acompañada con mis especialistas de esta noche. Ahora por orden de aparición, señor Juanjo Rueda, ya no es debutante. Bienvenido a su casa, Zona Caliente. Ya pasamos la pretemporada, Jackie. Un placer estar aquí con ustedes. Una nueva era el día de hoy, por lo menos así lo ve el Real Madrid con ese número 10 de Kylian Mbappé. Una respuesta inmediata a las necesidades que tenía en el sentido más personal el futbolista, que quería portar el número 10, pero también una respuesta mediática. Este cambio de dorsales se suele hacer en el Real Madrid, pasó con Cristiano Ronaldo y viene siempre acompañado de muchos, pero muchos millones de euros en ventas. Y por supuesto, recordando también, mi estimado Andy Gold, bienvenido, pero recordando también a quien utilizara por última ocasión el dorsal número 10 y por prácticamente 10 temporadas también en el Real Madrid, pues fue quien hoy por hoy ya porta los los colores rossoneri en el calcio. Así es que, ¿lo va a extrañar o no? Sí, yo creo que el Real Madrid sí va a extrañar a una figura como Luka Modric, que dio todo de sí durante 10 años en el Real Madrid. Un 10 en toda la extensión de la palabra. Luka, un profesional a sus casi 40 años. La verdad es que Luka portó con muchísimo porte el 10 y vamos a ver si Kylian Mbappé le hace justicia al mítico 10 y pues hablando de 10 nos trajimos un 10 de Europa, ¿no? Porque mercado de fichajes tenemos que traer a nuestro 10 de España acá. Vino prestado por unas semanas, ¿no? A entrenar con nosotros. Muchas flores para el señor Juanjo Rueda, que es muy querido en esta casa, por supuesto, como también lo fue, ya lo mencionaba Andy Gol, el croata Luka Modric, quien portara el dorsal número 10 desde 2017 al 2025. Vamos a repasar a estos 10 que estuvieron en las filas del Real Madrid y la pregunta es si la casa merengue, si el club madridista le hizo honor o lo abarató este número 10 entregándoselo a Kylian Mbappé. Considerando el paso de Luka Modric, ¿qué les pareció como 10? Ya nos daba un poco una referencia a Andy Gol, así es que vamos contigo, Juanjo Rueda. Yo creo que no hay mejor heredero del número 10 por lo que representa que Kylian Mbappé, y más cuando se quiere escribir un nuevo capítulo de este Real Madrid, ¿no? Hay que entender que el Real Madrid no tiene una tradición del futbolista número 10, más allá del dorsal, ¿no? Como sí lo ha tenido el Barcelona con estos mediocampistas ofensivos. El Real Madrid creo que ha cimentado más sus leyendas en ataque, me refiero, en delanteros. En jugadores con el número 7, Cristiano Ronaldo, Raúl y demás. Y en futbolistas con el número 9, como Karim Benzema, como el propio Hugo Sánchez. No obstante, el peso específico que tiene el dorsal número 10, creo que no pudo haber tenido un mejor heredero en este caso que el de Kylian Mbappé. Y ahora, estamos claros, especialistas, en que Luka Modric lo portó dignamente, ¿no? Totalmente. Totalmente. Muy. ¿Qué me pueden decir de otra figura como lo es actualmente, todavía hay que decirlo, con su selección y más, el colombiano James Rodríguez, que portó el dorsal número 10 del 2014 al 2017? Señor Andy Gol, ¿le hizo honor o abarató el dorsal 10 el colombiano? Fíjate que puede que acá yo tenga una opinión un poquito impopular, pero a mí lo de James Rodríguez con el Real Madrid, con el 10, me pareció bien, no todo el tiempo. Sabemos que la salida de James, todo el tema del Bayern y que anduvo dando vueltas ahí por varios equipos, complicó o más bien manchó tal vez lo que había hecho ya en el equipo blanco. Sin embargo, hay que recordar que llegó después de un gran Mundial 2014. Exacto. Llegó en la misma temporada con el Chicharo, que ahorita lo quieren cancelar, pero bueno, en ese entonces andaba jugando bien, andaba fichando por el Real Madrid. No defienda lo indefendible. No, yo solo dije lo que está pasando. No, yo no di ningún juicio de valor. Pero James Rodríguez, el colombiano, que actualmente también está en la Liga MX en el León, a mí sí me gustó lo que hacía en ese entonces, porque sí era este 10, sí era este jugador que compartía, que era la clave del medio campo, la pelota siempre al 10, tenía gol, tenía asistencia, creaba, incluso recuperaba. Entonces, si a mí me preguntas, si era ese 10, me hubiera gustado que lo extendiera más tiempo, pero sí era un goce ver jugar a James Rodríguez con el 10. Muy diferente a lo que en su momento Luka Modric. Creo que dos 10 diferentes, uno más corte defensivo, sacrificio, y el otro más mágico, espectacular, creativo. Exacto, yo creo que sigue siendo, James Rodríguez sigue teniendo el toque de 10, aunque ahora lo hace en el fútbol mexicano. Juanjo Rueda, ¿qué opina? ¿Abarató o portó dignamente el dorsal 10 el colombiano? Yo creo que lo portó dignamente, pero durante menos tiempo de lo esperado, ¿no? Era un futbolista que no estuvo a la altura de sus expectativas, que eran nada más y nada menos que ser el mejor futbolista del Mundial de 2014. Bajo ese sentido, yo creo que en el Real Madrid se termina por quedar corto en cuanto a su participación. Nunca terminó por ser titular, como ya lo hemos venido hablando,
pero sí dejó esos destellos. Creo que hasta cierto punto infravalorado en alguna temporada como la del doblete, por ejemplo, esa 2016-2017, donde consiguen la Champions League ganándole a la Juventus en la final. Y vamos en retrospectiva, porque otro dorsal número 10, que yo creo que también marcó una época, pues fue Mesut Özil. Del 2011 al 2014, justo antes de que llegara James Rodríguez, ahí estuvo el jugador alemán con este dorsal. ¿Qué le parece, Andy? Gol. Lo abarató, lo portó dignamente, hacía una gran dupla con Karim Benzema, aunque Karim, ya sabemos, empezó a brillar cuando se fue el 7, pero bueno, esa es otra historia. Sí, fíjate que acá yo creo que sí lo abarató en cuanto a los adjetivos que nos pone la producción, y deja explico por qué. Sí. Creo que lo abarató porque si bien Mesut Özil a rato sí tenía magia en sus botines, y lo veíamos y nos encantaba como este jugador que se inventaba cosas y que tenía una técnica privilegiada, no se me hace la figura de un 10 y menos de un 10 del Real Madrid. Tenía otro corte, a ver, también fue campeón con Alemania en 2014, pieza clave de ese equipo. Y en sus años en el Real Madrid, con Mourinho en una primera etapa, luego vinieron los Carlo Ancelotti, etcétera. Pero siento que no era esta figura del 10 que estamos diciendo, por una parte Modric, sacrificio y demás de cancha. Creo que Özil era de unas cualidades diferentes que yo no sé si le pondría un 10. Si le tuviera que poner un número, para mí Özil sería un 8. El 8 típico del esquema que todos conocemos con el que crecimos. Yo sería más de un Mesut Özil 8 que del 10, pero bueno, sabemos que a veces el 10 está libre y el que levanta la mano dice, pues yo quiero. Me recuerdo, siempre traigo a Liverpool a la mesa, pero pues Alexis McAllister llegó y dijo, no hay 10, yo lo quiero. Desde un corte más defensivo, se lo dieron. Bueno, pero sabemos el peso que tiene el número 10, señor Juanjo Rueda. O sea, no es que a cualquiera, con el respeto que se merecen estos futbolistas, se les puede otorgar el histórico y parece que muy peleado dorsal número 10, ¿no? Porque sabemos lo que representa en el esquema de un equipo. Generalmente también son capitanes. Totalmente. Yo aquí, perdón Andy, si difiero un poquito contigo. Creo que Mesut Özil, bueno, es que también no soy justo, es mi debilidad este futbolista alemán. Partamos de esa. No lo sabíamos, vamos a tomar nota. Muy que bien. Lo sepan de ahora en adelante. Un tipo que se ganó el 10, porque llegó con el 23 al Real Madrid. Luego se ve su evolución de una manera muy clara después de ese Mundial. Precisamente de 2010 llega Mesut Özil, viene una evolución con Mourinho y termina por ser el futbolista diferencial a la hora de asistir a tipos como Cristiano Ronaldo, a Higuaín, a Karim Benzema. Así que yo sí me quedo muy satisfecho con la participación de Mesut Özil como el 10 del Real Madrid, porque me pareció que fue un fin de una era. Recuerdo cuando él se va, llega Gareth Bale. Era muy sorpresiva su salida al Arsenal, pero es de estos futbolistas que se dice, las calles nunca olvidarán aquellos regates, aquellos controles y asistencias de Mesut Özil con la 10 del Real Madrid. Ay, pero le sacó la poesía todo, todo Mesut Özil. Me queda claro que sí, me queda claro que pero fíjate, a mí me gustaba más Özil en el Arsenal que en el Madrid, fíjate. O sea, concuerdo, pero no concuerdo. Solo en el Real Madrid creo que era más corte 8, pero bueno, acá potato, tomato, ¿no? O sea. Muy bien, me gusta. Y lo que más me gustó de la historia pues es el tema de cómo se gana el 10, ¿no? De pronto ya me dirán si se lo ganó o no Kylian Mbappé. Pero por lo pronto hablemos de otro francés, Las Diaja, que del 2009 al 2011 también portó el dorsal número 10 con el Real Madrid. Ya empezó, exacto. Lo abarató. ¿Qué fue lo que...? Aquí ya. ¿Qué fue lo que pasó acá? Lo regaló. Lo regaló el Real Madrid. Sí. Ahí sí estaba de oferta, ¿o qué pasó? Ahí sí, temporada baja, ¿no, Andy? La 10 no la quiere nadie, pues Las Diarra la agarra. Exactamente. De pronto se le recuerda en Madrid como quizás el 10 con peor rendimiento, con menos glamour de 10 en la historia del club. Ya con eso creo que lo decimos todo. Un futbolista que Mourinho optimizó en la medida de sus posibilidades, con otro tipo de corte, pelea en media cancha, recuperación de balón, pero lo que es un 10, Andy, para nada lo fue. No, para nada. Y además, nada contra Lassana Diarra, el jugador. Pero es de estos jugadores que conforme pasan los años, cuando volvemos y recordamos, decimos, este era el clásico ejemplo, los ingleses le llaman squad player. Sabes que estuvo ahí en ciertos años, pero no recuerdas partidos emblemáticos, no tiene jugadas de highlight. La realidad es que es de estos jugadores, como bien dijiste, temporada baja, había transición, había que dársela a alguien y pues él dijo, pues yo la quiero, ¿no? De chicle y pega y algo se me pega con el 10. Igual y sí, y chicle y pega, muy bien. Entonces hablemos de un jugador que también se convirtió en el verdugo de la selección mexicana, enemigo público número 1 antes de que fuera Arjen Robben, portó el dorsal 10 en el 2008 al 2009, una temporada
¿Ustedes se acuerdan del neerlandés con el número 10? Mira, ahí se parece un poco que le da el aire a Zizou, ¿no? En ese equipo no, honestamente no, lo que te decía un poco con la Sin escena de pena guerra. ni gloria un poco, ¿no? Sí, o sea, no me vienen muchos highlights porque también fueron épocas más turbias del Real Madrid. Normalmente el Real Madrid lo recordamos más cuando está como ahorita, ¿no? De vacas gordas. Y de vacas flacas, hasta sus mismos aficionados como que se les olvida que se quedaban en octavos de Champions contra el Lyon y demás. O sea, pero bueno, en ese entonces había un 10 de los Países Bajos que pues no muchos recordamos, ¿no sí, Juanjo? No, totalmente. Wesley Sneijder, un futbolista descomunal a nivel de carrera, que seguramente vivió sus vuelos más bajos precisamente con la 10 del Real Madrid. No terminó por mostrar lo que a la postre haría con el Inter de Milán. Este jugador, yo diría que estaría a la altura de ser un 10 del Real Madrid, pero en cuanto a expectativas, estando en el conjunto blanco, nunca rindió a lo que su mismo nivel enseñó en otros clubes. Así en otros clubes. Muy bien, bueno, pues ahí está la opinión de nuestros especialistas que me queda claro que vienen muy preparados. ¿O no? Lo vamos a descubrir a continuación porque nos escapan. Claro que sí, esta noche hay Desafío Caliente. Ay, Jesús. De Veracruz. Bueno, pues vamos a continuar con la tónica, dado que Kylian Mbappé nos ha dado el tema este día. Y vamos a ver, estimados especialistas, ¿verdadero o falso? Ni tan complicado, ¿eh? Robinho utilizó el número 10 con el Real Madrid. Juanjo Rueda. Verdadero. Verdadero, sí, lo recuerdo. Verdadero. Fanfarrias. ¿Producción? Se durmió la producción. Sí. ¡Sí, la aportó! Muy bien, le vamos a poner eso, aplauso. Me encanta. Se los robamos al burro, Van Ranking, los aplausos. Ándale. Muy bien, está ahí. Seguimos. ¿Verdadero o falso que el portugués Luis Figo portó el dorsal número 10 con el Real Madrid, Andy Gol? Verdadero. Verdadero. Juanjo Rueda, ¿verdadero? Espero hasta el final ahí. Sí, Bien, me gusta. Tiene timing, me gusta. tiene timing. Bien, Sí, claro que sí. señores, ahí lo Con más tienen. razón el odio de los otros, ¿no? Sí. El 7 en el Barça y en el Madrid agarró la Es que, Así es. exacto. Sí. Y sí, no nada más por su dorsal lo odiaban, pero Así bueno. es. Hablemos de Steve McManaman. ¿Utilizó o no el dorsal número 10 con el Real Madrid? ¿Verdadero o falso? Yo, ¿Falso? yo diría que falso. Yo también creo que no. 9, ¿no? A ver. ¿O el 18? ¿No? El 8. El Sabía que había un 8. 8 por ahí, No, güey. o el 8 más 1. Exacto. Algo así. Numerología. Tirando números, atiramos. Muy bien. Bueno, se comprometen mis especialistas, pero era así, verdadero o falso, nada más, pero está bien. C. Roberto, especialistas, ¿utilizó el dorsal número 10 con el Real Madrid? Yo espero que no. Nanay. ¿Falso? Falso. Falsísimo. Ísimo. 21. Oye, también el 21 es un gran número, ¿no? Lo Sí. portó Zinedine en su momento. El Pirlo es mi 21 favorito en la historia, el Pirlo. Pero bueno, estamos hablando de los 10, por eso les pregunto si Fernando Hierro portó el dorsal número 10 en la Casa Merengue. ¿Verdadero o falso? Falso, según yo. A esa Ver- altura... Yo diría verdadero una temporada, pero no estoy seguro. Yo digo que a esa altura de la cancha no se usaba el 10, ¿Hierro? A ver. Chance una temporada. Producción. Aquí ya hubo discrepancia. Tampoco estoy seguro, ¿eh? Y le están haciendo de emoción, me encanta. Y es que han opinado lo mismo especialistas. Sí, por eso Entonces, aquí ya. ¿sí? Alguno va a estar mal y alguno bien. ¿Quieren apostar el capuchino? Órale. Ahí está cruzada la Vamos, apuesta. vamos. Ok. Yo creo recordar ver alguna foto Sí. de Hierro con la Si 10. si lo pierden, el que lo pierda de todas formas yo gano, porque los Ok. dos me invitan, ¿no? Exacto. Vale, ok, Sí, sí, sí. perfecto. 2 capuchinos. Bueno, les cuento que efectivamente sí lo utilizó. Sí Sí lo lo utilizó, utilizó. así es que yo tengo 2 capuchinos y Ganó el señor Juanjo Rueda. la producción va a ser mi tercero porque me debe el gráfico. Pero Así es. bueno, el buitre, Mile Butragueño, portó el dorsal número 10 con el Real Madrid. ¿Verdadero? ¿Verdadero? Sí. Yo creo que falso, era el 7, ¿no? No, Butragueño sí lo tengo alguna imagen ahí con el 10. El buitre, Ah, caray. Básicamente- híjole, habría que buscarlo. Básicamente fue el desempate. Habría que buscarlo porque no, Básicamente. sí quiero ¿Sí? ahí Bar que revise la producción porque Ah, creo que sí en producción. algún momento En algún no partido eran amistoso. fijos. Está No, que no eran retándolos. fijos. Los está retando. No, hay duda. Andy Hay Gol duda. está solicitando un challenge. Así es. La producción se lo niega porque dicen que están muy seguros de que no fue así. Órale, Así que órale. bueno. Lo voy a ir a buscar Es su luego. tarea, exacto. Es su Vamos. tarea demostrarle a la producción y le pusieron una terrible X. Perdiste, Andy Gol. Perdiste, No pero pasa bueno. nada.
Hasta aquí, señoras y señores, este desafío caliente. Como sea, nuestros especialistas son los mejores. Así es que, bueno, hablemos ahora del próximo tema, porque ya fue presentado, lo platicábamos en otra edición de Zona Europa. Ahora de manera oficial ha sido presentado Marcus Rashford como jugador culé y tenemos aquí sus primeras impresiones. Así es que lo escuchamos y regresamos para hablar con nuestros expertos. I think it's a club where, you know, people's dreams come true. They win big prizes, and you know, what the club stands for really means a lot to me as well. So it feels like I'm at home, and this is a big, you know, factor in my choice to come here, because for me it's a family club, and you know, people are comfortable here, and it's a good place for good players to showcase their skills. No, I always try to, you know, make decisive actions, you know, fast, dynamic plays, and I always like good football, so I've always been a fan of watching, you know, Barcelona play from a young age, like most football fans. So yeah, it's going to be a joy for me to play here, and you know, I'm going to enjoy every minute of it. Bueno, Hansi Flick, el director técnico alemán, tendría la posibilidad de presentarnos una alineación de este género. ¿Qué les parece? Especialistas, Szczesny bajo los 3 postes, los 2 centrales con Cubarsí y Martínez, por derecha Fran García, está Valdé, por izquierda como lateral, después en la doble contención Pedri y Gavi, está Dani Olmo jugando ahí como pues como un 10, vamos a decirlo, 10, ¿no? Lamine Yamal como extrema por derecho, por izquierda Rashford y el 9 nominal Lewy Gol. ¿Qué les parece una alineación de este tipo? ¿Se la compran o no? A Hansi Flick y a la producción, por supuesto. A mí me falta en esta alineación Rafinha. Claro. Me falta Rafinha, yo ahí quizá sacrificaría de principio a Rashford para que Rafinha venga partiendo de la izquierda a iniciar con el Barcelona. Y si no, hay que recordar que Dani Olmo tiene muchas lesiones a lo largo de la temporada. Entonces, ya le echaste la sal, Juanjo, a Dani Olmo. Esperemos que cambie su suerte para este año y utilizar a Marcus Rashford por el extremo izquierdo. Pero sí, así creo que el ataque del Barcelona se podría ver beneficiado con un perfil muchísimo más completo. Muy acidito, Andy Gole. Alguien va a perder su trabajo por el comentario del señor Andrés González, que sugiere que cambie fisioterapeuta. No, para nada. Hay que saber que preparador físico. Que las lesiones son parte del deporte, pero sí estoy de acuerdo. Creo que Rashford no se vería en un 11 titular, porque ahí tiene que estar Rafinha. E incluso García podría hacer el cambio por Jules Koundé, que sabíamos que fue el jugador que más generó por esa banda. Pero sí, la realidad es que Rafinha tiene que ser el titular, ya lo pusieron, muchísimas gracias. O sea, Jules Koundé como lateral, porque como central como ya sabemos que... Derecha. Sí, o cualquiera de las dos. También dependemos y sabemos que con lo que tienen muy bien trabajado Hansi Flick es el tema de la línea, entonces ahí es más un tema de labores que de posición, ¿de acuerdo? Por así decirlo. Sí, funciones. Bueno, pues porque los especialistas lo pidieron. Ahí tienen a Rafinha en pantalla, pero a Marcus Rashford como 9. ¿Qué les parece ahora esta modificación? Sentamos a Lewy Gol. Sí lo veo, sobre todo en varios partidos donde Lewy le quieran ir midiendo los minutos que no juegue los 90, 60, ya se fue con un gol y ya entra Rashford, entonces a ganarse esos minutos. Sí lo veo ocurriendo, sobre todo porque Rashford sabemos que tiene muy buenas 2 piernas, juega bien al espacio, le pega bien de fuera. Creo que si vemos una cualidad, la que menos tiene de todas las que mencioné, es 9 clavado de área. O sea, sin estarse moviendo, eso sería lo que menos tiene. Todo lo demás... Tendría que tener cierta libertad. Exactamente. Okay. Libertad absoluta. De hecho, tuvimos la oportunidad de hablar con un compañero que cubre la actualidad del Manchester, un compañero británico, y él nos decía que en Inglaterra la mejor versión que se vio de Marcus Rashford fue precisamente en el frente del ataque, pero como dice Andy, absolutamente libre, cayendo por izquierda, cayendo por derecha, acompañado de otro centrodelantero. Yo creo que en medida de dosificar a Robert Lewandowski, es una opción más que válida utilizar a Marcus Rashford como revulsivo, en este caso, refresco en el frente del ataque. Sí, en su momento con Anthony Martial, estos dos clavados y con esta libertad, uno atrás del otro, moviéndose a lo Raúl Santi, ¿no? En términos mexicanos. No, pero así. Sí, bueno. ¿por qué no? Pues ¿por qué? Por lo que dijo el seleccionador de la Nacional de México en su momento, ¿no? Que eran demasiado buena onda.
Vamos a dejarlo así. Bueno, hablando de mexicanos que en su momento también llamaron la atención poderosamente y que después algo pasó, se nos desinfló, se nos distrajo. No sabemos qué sucedió con JJ Macías, pero ahora probará suerte con el Real Valladolid, el equipo de Castilla y el León. Recordemos que pues descendió la temporada pasada y JJ Macías, que en el fútbol mexicano en algún momento, precisamente militando con el Club León, hoy de James Rodríguez, llegó a ser campeón de goleo. Cuando regresó al fútbol tapatío con las Chivas, pues como que se fue diluyendo, ¿no? También tema de lesiones y esto. ¿Qué les parece? Pues esta parece una segunda, tercera oportunidad para el jugador mexicano ahora en el Real Valladolid, promesa, segunda división de España, ¿no? Pues yo creo que es una oportunidad muy buena para la actualidad de Macías. Llega para entrenar con el equipo filial, es decir, con el segundo equipo del Valladolid. Actualmente el Valladolid está en Chile en preparación y viene ahora a probarse a un equipo que dirige Guillermo Almada, que lo conoce bien porque estuvo en el Pachuca. No tiene contrato de momento. Creemos que será una muy buena noticia si es inscrito, aunque sea con el segundo equipo, de cara a iniciar esta temporada, porque hablará de que un futbolista que ha padecido y padecido lesiones a lo largo de sus pocos años como profesional, pues se encuentra en buen estado físico. Vamos a ver qué pasa con Macías, que ya se ha roto el ligamento en un par de ocasiones y que ahora tiene una oportunidad de oro, ¿no?, en el fútbol europeo en la segunda división. Es que es joven, tiene 25 años de edad y recordemos también su paso pues casi fugaz, ¿no?, por el Getafe en el fútbol español, pero que desafortunadamente no, al parecer no cumplió con, digamos, términos de disciplina. Andy Gol. Eso fue lo que se hablaba por el momento. Sí, yo creo, y concuerdo con Juanjo, no tiene nada que perder. O sea, sabemos que tiene 25 años, la lesión de ligamentos cruzados un par de veces, entonces creo que acá lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar fuerza, regresar al ritmo competitivo y ver si le alcanza para ese corte, llenarle el ojo a Almada y ver si entonces decir, oye, bueno, cuento con otro jugador, un delantero que está en la banca y que, ojo, este jugador no se te olvida hacer goles, no se te olvida jugar al fútbol. Entonces tiene una de las cualidades más difíciles de adquirir, que no se aprenden así por generación espontánea. Simplemente es que el tema físico lo respete. Sabemos que el tema mental en algún momento fue lo que lo llevó lejos y pues no tiene nada que perder. Ya se había retirado, regresa. Me da gusto que él tenga lo voy a intentar, no pierde nada en el peor de los casos, regresa a donde estaba y a partir de ahí a sumar y esperemos tener otro delantero, aunque sea en la segunda de España, pero peleando minutos y que siga persiguiendo su carrera futbolística, que en su momento llegó a brillar bastante. Oigan, especialistas, ¿ustedes se acuerdan? El año pasado fue un poco polémico esta declaración de JJ Macías porque en ese momento, como delantero de Chivas, revelaba que él había tenido la gran oportunidad de fichar por el Borussia Dortmund, pero perdió la batalla con un tal Erling Haaland. Así es, en su momento. ¿Qué les parece? Pues recordar esta declaración, pues... Híjole, si en su momento, en esos inicios de Erling Haaland también era comparado JJ Macías con él, pues la proyección que tenía, ¿no?, como futbolista. Sí, o sea, él hablaba nada más de una ventana de tiempo donde Erling Haaland la rompió en un mundial de selecciones inferiores y JJ Macías también traía muchos goles. Y él lo que hablaba es que en ese momento de los delanteros que se estaban viendo como futuras promesas, estaban esos nombres. Creo que no hay que sacar las palabras de proporción donde decía, es que éramos él y yo los mejores 9 del mundo, no. Pero ya sabemos que nos encanta sacar las cosas de contexto, inflar la red social, entonces habría que ir a la cita textual para saber lo que está diciendo. Pero sí, en su momento, jóvenes promesas, y hay muchísimos, los veíamos en la lista, que, este es el nuevo y bye, ¿no? Sí. Bueno, te voy a decir la cita textual. Yo salgo en la serie del Borussia Dortmund. Estábamos Haaland y yo en el mundo, la estábamos rompiendo. Claro que tenía más prestigio una selección mexicana que una noruega y estábamos para ir al Dortmund, pero por azares del destino se deciden por él. Pero tenía las demás ofertas y no aceptó ninguna y no sé qué querían. Esas son las palabras textuales que en su momento declaró JJ Macías. Por azares del destino, señor Juanjo Rueda. Sí, yo creo que ahí se le fue un poco la mano. Es verdad que... Le puso mucha crema a sus tacos. Le puso un poco de crema a sus tacos. Hay una línea delgada. Creo que en México nos falta ese tipo de futbolistas que tiene una seguridad en sí mismo increíble. Lo que pasó con Hugo Sánchez es el mejor ejemplo. Y pues no corresponder tus acciones deportivas a la autoconfianza que uno tiene, ¿no? Aunque creo que es un tema mucho más profundo.
Me parece que Macías por momentos también se equivocó en su carrera. El día de hoy es un tema físico, pero recuerdo cuando fue a Getafe, lo llevó Michel, quien dirigió también en Pumas. Michel se va y Macías no se logra hacer un espacio en el Getafe. Él hablaba de que no se le había dado oportunidades, que el entrenador... Al final los futbolistas mexicanos, ¿no?, que les ha ido bien, se han repuesto a este tipo de adversidades. Y creo que Macías, cuando mejor estaba futbolística y físicamente, también le faltó esa humildad de trabajar y de decir, ¿sabes qué? Estoy dispuesto a comer banca, ¿no? A aguantar mi momento y a trabajar en silencio para ganarme un lugar. Qué bonito que se expresa, señor Juanjo Rueda. Muchas gracias por esa, pues casi editorial que se echó al final del programa. Gracias a usted por quedarse con nosotros, nuestros especialistas Andy Gol y Juanjo Rueda, su servidora Jackie Félix. Nos despedimos, pero lo invitamos a que continúe porque ya viene Zona USA a través de esta pantalla. Muy buenas noches. Gracias. Hasta pronto, Juanjo. Adiós. Gracias. Señor Trump, voy a entrar. Recibí un sobre con dinero en efectivo, además de un recorte sobre la muerte de Thrombey. Así que alguien sospecha algo malévolo. ¿Te encuentras bien? Ese dinero pertenece a mi familia. Vincenzo, no. ¡No! ¡Mi hijo! Su ubicación cambio. En el restaurante Mamarita, en el 18 de la calle. Hasta hace poco todos creían que yo era una princesa encerrada en un mundo de cristal. Venga para acá. Te ves guapísima. ¿Sí? Una niña rebelde solo por capricho. ¡Quieto, perro! No me hagan nada, se lo suplico. Si voy a ser miembro del gremio de los paparazzis de este país, necesito una moto. ¿Qué está haciendo? No lo sé. Arrancamos Zona USA así, como nos hace nuestro señor productor en los partidos de béisbol, que nos lleva de comer, así le llevaron de comer a los jugadores de los Tampa Bay Buccaneers. Ahí están las, las loncheras, con seguramente sus sandwichitos, su agüita, su fruta, aprovechando la llegada. Ya saben, es el día de campamentos de entrenamiento ya en la NFL y bueno, los Patriots aprovechan también para hacer este tipo de labores que me parecen fabulosas, ¿no? Llevando a perritos para que la gente los vea, para que los puedan adoptar, estos perritos que no tienen casa y que, bueno, pueden encontrar a un dueño y ahí están los jugadores de los Patriotas también, por así que aportando su granito de arena. Y bueno, ¿qué fue lo que hizo Brock Purdy? Pues sí, terminó firmando ahí un perrito. Eso que usted ve ahí no es una lonchera, es una de estas mochilas para animalitos, para perritos, le firma ahí en la... Es como una especie de plástico, en fin. Ahí está el quarterback de los 49ers de San Francisco. Estamos arrancando esta Zona USA. Paco Bolívar, Emilio León me acompañan esta noche para platicar de muchos temas y obviamente con el arranque de los entrenamientos, de los campamentos de entrenamiento en la NFL, pues tenemos que hablar de los que se empiezan a perfilar como titulares, sobre todo en equipos a los que acaban de llegar y que son ya jugadores veteranos. ¿Cómo estás, Paco? ¿Cómo estás, Emilio? Buenas noches, Paquito. Muy buenas noches, muy contento ya.
Empezó la NFL, ahora sí oficialmente estamos en temporada prácticamente de NFL. Tenemos el juego del Salón de la Fama ya el 31, que es el siguiente jueves. Espectacular. Y estos campamentos de entrenamiento, como bien menciona Rodrigo, se ponen al rojo vivo las batallas por las posiciones titulares y muchos jugadores que están en la burbuja para saber si se quedan o se van de cada equipo. Y llega la hora de demostrar, Emilio. Esta es la realidad para muchos de ellos. Es este momento donde te ganas un lugar en el roster. Y espero que a Stephon Diggs se le pueda mantener esa posición de receptor abierto titular en Nueva Inglaterra, Ro, porque hoy estuvo a nada de perder a uno de esos perritos que mostraste, ¿no? Ojalá él no pierda la titularidad después de esa difícil lesión de la que se viene recuperando. Sí, va a ser muy interesante ver qué es lo que pasa con ciertos jugadores, sobre todo los que vamos a empezar a ver en este momento, porque usted sabe, los Gigantes tienen nuevo quarterback. Se trata de Russell Wilson y ya ha sido nombrado el titular. Al menos va a arrancar ese training camp como el titular en el papel para los Gigantes de Nueva York. Va a ser interesante ver lo que puede ser un Jameis Winston y sobre todo lo de Jackson Dart, que es, creo yo, la gran pelea que podría tener Russell Wilson si es que las cosas no funcionan, si es que no resulta la respuesta para los Giants, que no aspiran a mucho en la división en la que juegan. Pues bueno, podría ser un tema importante a considerar. Y bueno, algunos de los números: su primer pase tuvo un pick six, ¿no? Lo de Jackson Dart. Bueno, es parte de acostumbrarte a otra velocidad del juego, de conocer a tus compañeros. En fin, muchas cosas suceden en estos entrenamientos previo a la temporada regular. Se van perfilando ciertas cosas, pero al parecer Russell Wilson no tendrá problemas para al menos iniciar la temporada, Paco Bolívar, como el titular de los Gigantes. 100% de acuerdo, creo que es la decisión correcta. Emilio, Rodrigo, los Giants arrancan la temporada con probablemente el calendario más difícil que yo he visto en los últimos 5 o 6 años en la liga. Los primeros 12 partidos para llegar a Thanksgiving, los Giants enfrentan a Washington, a Dallas, a Kansas City, a los Chargers, a los Saints, a Filadelfia, Denver, Filadelfia, San Francisco, Chicago y Green Bay. De todos esos, 3 que no aspiran a estar en playoffs. Chicago. Todos los demás. No, Chicago va a pelear porque tiene a Ben Johnson. Sí, Los va New Orleans a pelear. Saints es el único equipo que no. No, y los Cowboys tampoco creo. Vamos a ver, van a pelear Vamos por a ver. estar en playoffs. A mí me parece que los Giants van a llegar al break de Thanksgiving. ¿Con solo 2 victorias? Con 2-10, Es que ese es el 3-9. tema. Y entonces vamos a ver a Jackson Dart. Ahí les va. Quiero saber. A ver. Y creo que ya lo estás diciendo todo, Paco. Y les voy a preguntar a los dos. Sé que no soy el moderador, Ro, pero quiero preguntarte a ti y quiero preguntarle también a Paco. ¿Russell Wilson es el peor quarterback de la división? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok. Giants, ¿está condenado a ser último de la división? ¿Sí o no? Sí. Es que de ahí parte todo. A ver, ¿y por qué razón? Y les voy a dar, digamos, mi pensar del por qué esto puede cambiar. Van 20 años consecutivos que el equipo que ganó la división no repite. Sí. 20 años en fila. Van 4 años consecutivos que el líder corredor se derrumba. Yo no quiero decir que viene la maldición de Madden, pero le pasó ya también a Christian McCaffrey, le pasó a Josh Jacobs, le pasó también a Jonathan Taylor y le pasó a Derrick Henry. Todos venían de ser campeones corredores y se derrumbaron. Y ahí les va otro apunte. En el caso de equipos que han tenido las primeras 5 selecciones colegiales, un año después de que les fue fatal, van 6 años consecutivos que todos tienen marca perdedora, marca ganadora, quiero decir, y 5 de 6 calificaron a postemporada. El único que no fue Detroit, después de tener un pick top 5, ganó 9, perdió 8. Pero hay 2 equipos que llegaron al Super Bowl. Yo no sé si van a llegar al Super Bowl, si van a calificar, pero todo apunta a fracaso aquí en Nueva York. Sí, todo huele mal. Ya los estamos matando. Y otro aspecto, Russell Wilson va a volver a jugar el Air Right Offense o la ofensiva de la costa oeste. Cuando él estaba en Wisconsin con Paul Chryst, que era el coordinador, él dijo: lo mejor de mi vida fue jugar ese tipo de sistema. Y Brian Schottenheimer, cuando lo tuvo, lo hizo 3 veces Pro Bowler y 4º a jugador ofensivo del año. Va a volver a jugar ahora con Mike Kafka. Kafka ya lo tenían desperdiciado. Le dijeron: ¿sabes qué? Ya no te queremos porque queremos a Kellen Moore de coordinador. Y Kellen Moore firma como entrenador en Nueva Orleans. Kafka tampoco tiene nada que probar. Por eso creo que esto de los Gigantes, aunque apeste a podrido, pudiera ser una grata sorpresa. Pero ya no entendí, Emilio. ¿Tú estás del lado de que van a dar una sorpresa a los Gigantes? Yo digo que no hay nada que perder. A ver, sí, a ver, peor no pueden estar. Sí, No, cuando llegó... Y hay elementos interesantes. Cuando Yo creo que llegó Dable es un Stroud, buen... no pensábamos que Houston fuera a calificar. ¿Tú crees que es un buen coach? Yo creo que Brian Dable es un buen coach. Creo que además tiene una gran línea defensiva. Creo que la línea ofensiva está mejorando también. Va a regresar Andrew Thomas, va a estar Tienen a uno de sano. los mejores tackles izquierdos en Thomas. En Thomas va a ser... Y además Evan Neal está jugando bien como guardia. Tienen además a Malik Neighbors.
Tienen ahora un par de corredores que son decentes, entonces no está todo perdido. ¿Qué es una buena temporada para Nueva York? O sea, ¿cómo la definiríamos como una temporada buena para los Yo creo que sorpresiva sería ganadora, pero ¿sabes qué también, Paco? Tienen el mejor pass rush, la mejor unidad de pass rushers de toda la NFL. Abdul Carter, Kayvon Thibodeau, Dexter Lawrence. Tienes también en ese equipo a Brian Burns. Tienes a Chauncey Golston. O sea, tienes 5 jugadores de rotación, 3, 4 titulares brutales. O sea, con pass rush se puede ganar en esta liga, ¿sí o no? O sea, sí, yo me quedo con la de Pittsburgh como la mejor rotación de front seven en la liga, pero los Gigantes no están nada mal. A mí lo que me pasa es que este equipo, la realidad es que no tiene nada que perder. Yo sé que no tiene nada que perder, pero con este calendario... O sea, tú ves a Dallas... ¿Cuántos van a ganar? Sí, bueno, del arranque de la temporada, tú dices que 2, quizás 3. 2, quizá 3, y van a llegar 3-9, 2-10. Van a tener que ver qué tienen en Jackson Dart, porque además, para mí Gigantes va a estar seleccionando en el primer bloque del draft de 2026, las primeras 6, 7 selecciones. Vienen muy buenos prospectos de quarterbacks, y si tú no te diste la oportunidad de ver qué tienes en Jackson Dart, probablemente dejes pasar una camada de quarterbacks que puede ser generacionalmente buena. Va a ser interesante ver qué es lo que pasa con los Gigantes, que bueno, en este momento, si la lógica se impone, estarán entre la tercera y la cuarta posición de la división, peleándola con Dallas, si es que lo del año pasado se repite en el este de la Conferencia Nacional. Pues bueno, los Titanes también con una mala noticia, ¿no? Fuera toda la temporada. A ver, no sé qué tanta presión puede haber para estos Titans y qué tantas aspiraciones tengan en la temporada, Paco. A ver, yo creo que la fortuna con la que corren los Titans es que están en la división probablemente más débil de toda la NFL. Yo sé que Houston es un equipo sólido, está bien armado, DeMeco Ryans ha hecho un excelente trabajo. Sin embargo, de todas las opciones, creo que es la división más flojita. A mí lo de Will Levis me parece que es un poco para salvarle el orgullo, para que no meta ruido, para que no esté molestando a Cam Ward. ¿Tú crees que es una decisión de esas? Yo creo que es quitarle presión a Cam Ward. ¿No le pone más presión? Para nada. Cam Ward, ya siendo el pick número 1, tenía que iniciar la temporada, tenía que ser el titular. El tema es cuando empiece a fallar, si empieza a fallar, porque todos los novatos pasan de repente por slumps, se caen en algunos baches, no va a haber nadie respirándole en la nuca a Cam Ward, y para mí esto es el equipo tratando de liberar presión y de darle el voto de confianza a Cam Ward como su titular indiscutible prácticamente el resto de la temporada. A ver, llega Cam Ward a un sistema que quizá le puede ayudar. ¿Por qué razón? Porque Brian Callahan, como entrenador, estuvo 4 años con Joe Burrow y quiere aprender muchos conceptos que desarrollaron allá justamente con Cincinnati, con Joe Burrow, que son quarterbacks totalmente diferentes, absolutamente diferentes. Quiere jugar, y lo ha dicho, desde que estaba en el high school, él juega el wing tee o la triple opción. Eso le gusta mucho a Cam Ward. Y están desarrollando muchas jugadas de opción, muchas jugadas de engaño. Y creo que para que Cam Ward tenga éxito, no le puedes poner toda la presión solamente al quarterback. Tienes uno que correr el balón, justamente con un hombre como Tony Pollard, que lleva 3 años consecutivos de 1000 yardas. Sí. Y los 6 años en su carrera siempre promediando más de 4 yardas. Primero hay que correr para después lanzar, porque en Miami la ofensiva era lanzar para lanzar. O sea, el juego de Cam Ward era tirar solamente el balón. Por eso creo que si lo dejas respirar, si lo haces entender, no nada más detrás del centro, en estas formaciones escopeta, creo que pudiéramos tener también una sorpresa con Cam Ward, pero yo no me esperanzo, como también el gerente general y el presidente, viste, en la conferencia que les preguntaron, ¿este equipo está listo para el Super Bowl? Y que se empezaron a reír. O sea, les faltó manejo también. Sí, pero también como muy... ¿Qué pregunta? No, también es como, a ver, date cuenta dónde estamos, ¿no? O sea, una temporada con récord ganador sería un buen año para los Titans. No, hombre, una temporada si se acercan al 8-9. 8-9 es una gran temporada para los Titanes de Tennessee. Bueno, vamos a escuchar reacciones y ya las platicamos. The team you put on the field tomorrow, can that team win the Super Bowl? Listen, that's always the goal every year. Yeah. We also realize we have a lot of work to do on this roster. Con eso dijeron todo. Fue como, a ver, compadre, ¿tú estás viendo? No, y además, a ver, pero contesta bien. Es el objetivo de todos los equipos cada año, claro. Claro. Ahora, tienen que lidiar con su realidad. Los Titanes dejaron ir esa ventana que tuvieron hace unos años, se les fue. Y te voy a decir algo. La gerencia general no ha hecho un muy buen trabajo precisamente desde que Mike Vrabel pierde el control del equipo, básicamente. Le quitan a A.J. Brown, dejan ir a Derrick Henry, dejan ir a varios, pues,
pilares del equipo en ese momento y falta talento en este roster, eso es un hecho. A mí me parece que lo de Calvin Ridley, lo de Tony Pollard, Tajay Spears, tienen piezas, pero tampoco estamos como, digamos, para presumir en este roster, les falta talento. Oigan, hablando, por cierto, de, bueno, no nuevos jugadores, pero sí llegando a nuevos equipos. A ver, ya está Pickens con los Cowboys y también ya practicó con lo del equipo de la Estrella Solitaria, mandó un mensaje también a los Steelers de cierta forma. A Mike Tomlin. Y vamos a escuchar precisamente lo que dijo el nuevo receptor de los Cowboys para esta campaña. You talk about a lot of people type cast here as a contested catch guy, down the field guy. You talk about your route tree and everything you can do. Like you decided to expand that and do more than just be a deep ball guy. Yeah, I'm definitely excited to run better plays for sure. Yeah. Bueno, pues ahí no dijo mucho, ¿no? Fue monosílabo en su respuesta, pero bueno, la idea, el mensaje a los Steelers, Paco, que tiene que ver con realmente mayor protagonismo ahora con los Cowboys. Y no solamente mayor protagonismo, él hablaba en la conferencia completa, él dijo que esperaba que aquí sí se utilizaran todas sus fortalezas y cualidades. También habló de los coaches con los que ha tenido la oportunidad de colaborar, tirándole un par de flores por ahí a Schottenheimer, y dijo particularmente que él ha aprendido de los mejores coaches y menciona a Kirby Smart, su entrenador en Georgia. Y menciona a algunos otros coaches de posición sin mencionar a Mike Tomlin, sin mencionar a Arthur Smith, sin mencionar a nadie de los Steelers. Entonces a mí me queda muy claro que este señor salió por la puerta de atrás de la institución de los acereros y ahora él quiere revancha y quiere demostrar que realmente es uno de los receptores que va a marcar una diferencia en la NFL este año. ¿Qué crees que le hizo falta, Emilio, a Pickens con Steelers para consolidarse? Digo, también es un equipo que ha tenido grandes figuras en la posición de receptor y ninguno se ha terminado quedando, ¿no? Todos han salido por la puerta de enfrente, por la puerta de atrás, pero todos se han ido. Todos, absolutamente todos, desde Antonio Brown en su momento, Juju Smith-Schuster. Hines Ward se quedó y terminó ganando, ¿no? Pero es el último, Paco, ¿eh? De ahí todas las figuras han terminado saliendo de los Steelers. ¿Por qué se repite la historia con Pickens? Porque no tenían una identidad y una creación ofensiva el año pasado los acereros cuando se ponen a jugar y a aventar la baraja con los quarterbacks como si fuera cualquier cosa la posición. Arrancas con Justin Fields, sientas a Justin Fields para no pagarle ese bono que tenía en su cláusula de que si jugaba al menos el 50% de snaps en la campaña iba a cobrar una cantidad alta, y metes a Russell Wilson. Quizá lo de Russell Wilson en su momento en el arranque fue bueno, pero después se fue congelando, porque Russell Wilson se tardaba mucho lanzando el balón y para el sistema ofensivo de los acereros, pues eso era muy costoso. O sea, no era un equipo que explotara verticalmente. Y creo que ahora la gran pregunta es, ¿podrá George Pickens juntarse con CeeDee Lamb? Él dice que sí. Juntarse también con Dak Prescott, pero sobre todo con Clayton Adams, el nuevo coordinador ofensivo que no tiene idea de lo que es llamar jugadas y ser coordinador ofensivo. Su más grande logro fue ser coach de línea ofensiva de Arizona. O sea, llegar a Dallas sin experiencia es un riesgo. ¿Y sin coordinador? Y con ese par de receptores y con el quarterback más caro de la liga, pues es jugar ahora sí que un volado, ¿eh? Los Cowboys se han disparado en el pie, lo dijimos desde la temporada, desde la finalización de la temporada pasada, que se estaban disparando en el pie, que claramente esto no iba a resultar como lo pensaban. Ahora, puede ser que nos sorprendan a todos, ¿eh? A todos, cambio de entrenador, cambio de coordinadores. Sí. Si eso llega a pasar, bueno, pues sería como Jerry Jones, un brujo, ¿no? Rodrigo Arana sería muy feliz para destacar. Por supuesto, los aficionados de los Cowboys estarían felices. La realidad es que si la lógica se impone y por todo lo que dice Emilio y todo lo que menciona, pues claramente esto huele a fracaso. Independientemente de quién sea el quarterback, independientemente de quiénes sean los receptores, no se espera que una temporada, la primera con tantos cambios en Dallas, funcione. Y los egos. ¿No? Los egos. Juega y el con tema de Micah Parsons, que también no se resuelve. De CeeDee Lamb y el dineral que le dieron. O sea, también Ferguson, como quiera, un ala cerrada probado, va a buscar el balón en el centro del campo. Él lo va a exigir. O sea, es un equipo que... Tienes más corredores ahora, habrá que involucrarlos, habrá que correr un poco mejor el balón. Claro. Tienes una línea ofensiva para hacerlo. Me parece que Dallas es muy interesante este año, ¿eh? Es un equipo fascinante. Y otro equipo interesante va a ser Vrabel y los Pats, ¿no? Vamos a ver qué pasa en Inglaterra, a ver si se recupera esa mística, esa identidad, ¿no? Con el equipo de los Patriotas de Inglaterra, un tipo con experiencia, lo hizo bien con los Titans.
después ya no le fue tan bien. Vamos a ver si ahora con Nueva Inglaterra puede regresar a los Pats a los primeros planos. Vamos a escuchar las reacciones. Por cierto, se enojó con los reporteros. Todos se enojan en el arranque de la temporada con los reporteros. Hace bien. I mean, whether you were in a coma when I answered Tom's question or typing on your phone or tweeting, I don't know, but I spent 5 minutes answering that question. And I can go back through it, but I'd rather not. We won't know. We did pretty good on the linear run test, which they practiced. They knew what it was going to be. The big thing will come when they're in line contact. I mean, and you're sitting there, you're wrestling with a guy, and then the D lineman's rushing. He almost gets to the quarterback, but we're telling him to plant and run and go sprint to the football, and then go do it again. Or we're asking Kyle Williams to go run a post, and he didn't get the ball, but he wanted to get the ball, but he didn't. Can he run back, get set, know what to do the next play? That's really where we'll see. So I'll be able to answer that question, again, hopefully only once in a few days. Pues sí, se molestan cuando repiten las preguntas. Claramente fastidian a los Pues mira, hablando de la mística, está regresando el estilo de Bill Belichick. Así respondía también Bill Belichick. Probablemente peor. Sí, era mucho más despectivo. Y tiene mucho más carisma Mike Vrabel, ¿no? Es mucho más agradable como persona, es mucho más cercano y cálido en sus respuestas. A mí me parece que los Patriotas van a ser también muy interesantes, como ya lo decías. Y Mike Vrabel sí me gusta como entrenador en jefe, no así el caso de Gerard Mayo. Pero no le van a tener mucha paciencia, ¿eh? Déjame decir. ¿Tú crees que no? El año pasado con Gerard Mayo, que era uno de los alumnos o hijos predilectos de Bill Belichick. Y de Robert Kraft. Lo adoraba. No le tuvieron paciencia. O sea, creo que fue un plan mal. O sea, que nació muerto. Y ahora con Mike Vrabel le dijeron, aquí hay $364 millones, que es lo que han gastado en la agencia libre, para que le inviertas a donde quieras. Se gastó 68 millones más que los Vikings. Se gastó 113 millones más que Seattle. Estas son las contrataciones, parte de ellas. O sea, Milton Williams les costó 104 millones, viene a ser campeón. No le van a tener mucha paciencia a Rob, porque también, a ver, él decidió voltear a ver a Terrell Williams, coach de línea defensiva de los Lions, con el que ya trabajó en Tennessee, y dijo, yo a ese señor es al que quiero, llamando mis jugadas defensivas. O sea, si esto funciona, pues es un gran logro para no, el pero equipo. de verdad, ¿crees que no vaya a tener paciencia el equipo? Digo, ya te equivocaste con Mayo, ya trajiste a Vrabel, no puedes cometer Además, el mismo regresaron error. a Josh McDaniels, que había hecho un extraordinario trabajo con Tom Brady para desarrollar a Drake May. Y me parece que el proyecto con Drake May ya tiene que dar de inmediato. Sí, yo no estoy de acuerdo con que tenga que dar de inmediato. Tiene todavía un año para poderse desarrollar. Es un tipo que llegó a la liga el año pasado, enseñó flashazos de cosas interesantes. La verdad es que Gerard Mayo le quedó muy grande los zapatos. Es le que a cualquiera, Paco. No, o sea, cualquiera que iba a llegar a la carrera de Belichick le quedaba grande. Yo no estoy hablando de Bill Belichick. Le quedó grande el puesto de head coach. Mike Vrabel lleva 6 años con los Titans. Sí, o sea, tiene un récord ganador. el otro no tiene experiencia, este sí la tiene. Claro, y Mike Vrabel en sus primeros 6 años con los Titans tuvo un récord de 54-45. Fue primer sembrado en la conferencia americana en el 2019, llegando a la final de conferencia también contra los Chiefs. Ya teniendo los Chiefs contra... Tenía un corredor. No, espérame, no tenía un corredor. Tenía solo un corredor y tenía... ¿Cuáles buenos receptores? Tenía A.J. Brown en su momento, era un novato. O sea, tuvieron buen reclutamiento. ¿Por qué no puede llegar este señor aquí con Stephon Diggs, con Kyle Williams, que lo menciona? Bueno, Stephon Diggs hay que llevarlo con calma. ¿Qué versión de Stephon Diggs vamos a tener en Patriotas este año? ¿Cuál va a ser la versión? ¿Qué cara nos va a dar Stephon Diggs? No va a ser un tipo determinante como lo fue sus primeros años en Buffalo, pero es un tipo que viene 2 años después de la lesión. Lo voy a agarrar en el fantasy. Como la ronda 8 y tu primer pick va a ser Stephon Diggs, Paco. La ronda 8 se está yendo. Pero no, yo creo que es un equipo interesante. Trajeron muy buenos refuerzos. Carlton Davis es un gran corner. Milton Williams demostró en el Super Bowl que está para cosas grandes también. Y me parece que Nueva Inglaterra con Drake May tiene todavía un año de proyecto para empezar a dar resultados. A mí lo de Vrabel se me hace extraordinario y creo que Josh McDaniels como coordinador ofensivo, no como entrenador en jefe, es que es muy paciente. Es de los mejores de la liga. Ganaron en contra de los Twins. Apareció el que andaba desaparecido, Freddie Freeman, que no ha andado muy bien esta temporada, que no ha estado, pues, quizás a la altura de los números que había acostumbrado a lo largo de su carrera, pero bueno, los Dodgers tratando de regresar obviamente a los primeros planos, siguen siendo líderes en su división, difícilmente van a perderla, aunque sí, pues no ha sido la temporada tan consistente como se esperaba en el arranque de la campaña. Vamos a hablar de eso
vamos a platicar sobre lo complicado que será la temporada, el cierre de temporada regular para Los Ángeles. Ahí está San Diego, ahí están los Giants, que parece también se han ido cayendo poco a poco, pero bueno, vendrá un regreso. Y ahora sí, hablar de pues el mal momento que están viviendo los Dodgers, a pesar del triunfo en contra de Minnesota. Emilio, tengo que preguntarte si estamos viendo la peor cara de Los Ángeles en lo que va de la temporada. Sin duda, sobre todo del 4 de julio para acá, el bullpen es un desastre. Cuarto peor equipo en bases por bolas entregadas, 5.05 y 5.85 de efectividad. Lou Triviño no sirve para grandes ligas. Will Klein debería estar en AAA. El caso también de Edgardo Enríquez, Noah Davis, Julián Fernández, todos esos a la basura. No sirven para tirar en grandes ligas. O sea, pruébalos en AA, en AAA, pero no en grandes ligas y en situación de séptima, octava entrada, donde vas perdiendo partidos y necesitas mantener el resultado. Solo son 5 victorias. Ya tenemos aquí al buen Evi para platicar de varias cosas, pero solo son 5 triunfos en el mes de julio. Para un equipo que todos pensábamos iba a robar la temporada regular. No, para el equipo que tiene la nómina más cara en el béisbol y además tenían un liderato en su división sumamente cómodo, y después de esta racha se ha reducido a 4 partidos nada más sobre el equipo de San Francisco. Bueno, pues ahora sí nos queda poco tiempo y necesitamos saber probabilidades. Probabilidades de playoffs, probabilidades de serie mundial, y qué mejor que nuestros analíticos. A ver, comencemos por favor con la Liga Nacional. ¿Quiénes son los favoritos para estarse metiendo a los playoffs en esta temporada? Caminando los Dodgers. Los Dodgers, a pesar de esta mala racha que comentaban, todavía tienen una posición en donde ya tienen casi asegurado un lugar en los playoffs, ya sea como comodín o como líder de división, que aunque han perdido su ventaja, todavía tienen una ventaja más amplia que en el resto de las divisiones. En esta Liga Nacional está ya más cantado quiénes serían los finalistas. Es más difícil que haya alguna sorpresa. Ahí podemos ver en la gráfica cómo hay un escalón en donde de los Padres a los Cincinnati Reds bajamos de 66 a 24% de probabilidad. Entonces es más difícil que en esta liga haya alguna sorpresa. Lo más seguro es que vamos a ver en playoffs a los Chicago Cubs, Milwaukee Brewers, Los Ángeles Dodgers, a los Phillies, los New York Mets y los Padres de San Diego. ¿Y en la americana qué tenemos? En la americana tenemos 4 equipos con muy buena probabilidad de llegar a playoffs, arriba de 90%. Ahí es casi un hecho que vamos a ver a los Tigers, a los Astros, a los Blue Jays, a los Yankees. Y el resto de los 2 lugares estarían en juego con alrededor de 60 hasta 40% de probabilidad. Los otros equipos que se estarían colando serían 2 entre los Seattle Mariners, los Red Sox de Boston, los Tampa Bay Rays y los Texas Rangers. De ahí en fuera se luce más complicado el panorama. Va a estar interesante la lucha por las últimas 2 posiciones, obviamente, en la americana. A ver, ya vieron ustedes ahí en casa los que son los favoritos para estar tanto en Liga Nacional como en la Liga Americana en la postemporada. Pero hablando de serie mundial, ¿quién tiene las probabilidades a su favor? Aquí está un poquito mejor distribuido. En las gráficas pasadas se veían unos escalones. Aquí hay mucho más posibilidades ya iniciados los playoffs, pero sin duda el favorito a llegar a la Serie Mundial. Todavía tienen tiempo para corregir esta mala racha. O sea, son Dodgers en la Nacional. ¿Y en la Americana quién? En la Americana los más favoritos son los Tigers de Detroit con 24%. Buena serie. Los Yankees 19%. Es decir, la que también es alta. Es alta. ¿Se pudiera repetir la Serie Mundial del año pasado? Sí, pero tendrían que pasar ambos eventos y la combinación de ambos te da 5% de probabilidad, que es baja. Sí, es bastante bajo. Bueno, ¿cuál es la combinación más alta? La más alta, ¿cuál podría ser? Dodgers Tigers. Dodgers Tigers tiene 6.5 probabilidad. Pero como son muchos escenarios, claro, sí, las probabilidades son bajas. Pues bueno, muchachos, nos vamos. Nos faltó tiempo para seguir hablando de posibilidades. Siempre nos falta tiempo. No, nos faltó, pero bueno, si se da una Serie Mundial Dodgers Tigers, sería interesante. Hay que ver que verlo en este tipo de partidos. Gracias a todos, que tengan buena noche y bueno, ya lo sabe, especialistas aquí a través de Caliente. Dodgers.